Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, mis queridas amigas, mis queridos amigos y por supuesto, claro que sí, todos ustedes, la bola de confundidos que están en medio. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, El Círculo de Lectura. Y estamos aquí para terminar este libro que me tiene hasta la madre, me harto, cansado, pero hay que acabar, ¿no? Lo que empezamos hay que terminarlo. Capaz que dice algo interesante al final, güey. Digo, mira, no sé qué decirte. Estamos leyendo La herencia, arqueología de la Asociación Presidencial en México. Ya acabamos lo que podría considerarse la parte interesante del libro, que fueron las entrevistas súper a modo hechas por este señor Jorge Gutmann Castañeda, que yo estoy 100% seguro que pone su nombre así para que lo confundamos con el otro escritor, como a mí me pasó. Yo dije, güey, La herencia por Castañeda, no mames, claro que lo quiero leer. Ya que me di cuenta de qué Castañeda estábamos hablando, pues bueno, ¿no? Entonces, pues bueno, ya estamos aquí. Muchas gracias a ti por venir. Nos falta realmente, técnicamente poco. Vamos en 1976. Así se llama este capítulo del libro o esta versión del libro, 1976. Luego falta la sucesión del 82. Te recuerdo que estamos leyendo la parte que ellos llaman la visión de los vencidos. Una vez más, híjole, güey, sustituyendo, ¿no?, información. Aquí tenemos un libro que se llama La visión de los vencidos. Después viene el cambio de 1988. Y lo que supongo después serían los cierres o las conclusiones de este fulano. Como siempre y en todo el libro se ve que me lo pagó mi amigo Charlie. Ah, no, ya después viene la del 94.1 y luego viene una versión que dice 94.2, creo. Entonces, pues bueno, como verás, todavía nos faltan un par de capítulos para terminar con este libro. A todos ustedes los que están en ciencias políticas, pues creo que es algo que deberían de leer. Creo que es algo que deberían de tener. Y pues no lo compres, güey. Seguramente te lo vas a encontrar en una biblioteca abandonada, como yo. O en una de esas librerías que venden libros usados. Dudo que haya alguien que realmente quiera tener este libro en su biblioteca para recurso o para investigación, porque pues, híjole, güey, para andar escuchando entrevistas a modo, pues pongo cualquier video de Televisa. Así que pues bueno, continuemos. Muchas gracias a ti por venir. La herencia, arqueología de la Asociación Presidencial en México, libro súper a modo por Extra Alfaguara. Como siempre, nuestros periodistas haciendo lo único que saben hacerle a los políticos, que es esperar la venida del Señor. 1976. En nuestro esbozo taxonómico de sucesiones por descarte o por elección, 1976 ocupa un lugar paradójico. Por un lado, ejemplifica espléndidamente la presentación in pectore de un candidato. Pero por el otro, las dramáticas implicaciones de este camino no aparecen de manera diufana en este caso. Para ello habremos de esperar las coyunturas ulteriores. Ahora bien, aunque la designación de José López Portillo el 22 de septiembre de 1975 fue en cierta medida la menos traumática de las sucesiones aquí reseñadas, el costo para el país fue igualmente oneroso. La singularidad reside en la incidencia clave de las peculiaridades personales en esta sucesión. La edad de los protagonistas, sus rasgos de carácter, la actuación de terceros, todo contribuyó a allanarle el camino a un sucesor adelantado. De ahí que la relación entre López Portillo y Luis Echeverría, a pesar de sus momentos tormentosos y teatrales, el famoso Cocó que tú, Luis, de José López Portillo en 1983, haya resistido al paso del tiempo mejor que ninguna otra. Pues así que tú digas, resistió muy bien al paso del tiempo, porque yo no me sabía ese Cocó que tú, Cocó que tú, Luis. Pero bueno, al final, ya a mediados del 75 se mantenían en lista 3 candidatos verdaderos y 2 adicionales. Pero en realidad todos, salvo el bueno, eran de bisutería, útiles para embaucar a los espectadores e interesados con cuentas de vidrio.
Los tres eran el que ganó, el que arrancó el sexenio con una ventaja en apariencia irrecuperable por los demás, y Porfirio Muñoz Ledo, quien según él mismo era el second best del presidente Echeverría, y quien efectivamente fue colocado en el lugar privilegiado del relevo o salto transeccional. A pesar de la declaración, probablemente espontánea, de Leandro Rovirosa Guade, secretario de Recursos Hidráulicos, y esta es la expresión que te digo que utilizan todos tus nuevos influencers de izquierda o, como les dice mi amigo Barbitas, caramelos literarios de Morena. Secretario de Recursos Hidráulicos y, a la postre, gobernador de Tabasco, señalando 7 nombres, y de la conmoción que despertó su destape de los tapados, al suponer la prensa y los políticos que venía con línea. El hecho es que varios de los aspirantes que mencionó jamás contaron. El hecho es que varios de los aspirantes que menciono jamás contaron. O sea, no contaron en la contienda, güey. Eran de adorno como Maines y como... ¿Cómo se llamaba esta pinche gorda que vendía gelatinas? Los expresidentes, como regla general, suelen abstenerse de nombrar a los que sirvieron de relleno, ya que, en muchos casos, siguen siendo sus amigos y podrían ofenderse al ser puestos en evidencia como meros instrumentos del maquiavelismo presidencial. Ello no es óbice. Sin embargo, para que efectivamente se presten a esa función, consciente o inconscientemente. En este caso, Hugo Cervantes del Río, secretario de la Presidencia a lo largo de todo el sexenio echeverrista, y Augusto Gómez Villanueva, secretario de la Reforma Agraria durante casi 6 años también, claramente protagonizaron este papel. Cervantes lo asumió al final, como recuerda Gutiérrez Barrios, al atraer todos los reflectores durante el inagotable recorrido tercermundista de Luis Echeverría en el verano de 1975 y en los últimos días previos a la designación de López Portillo, acudiendo en representación del presidente a eventos que no eran de su incumbencia, como el Congreso de la Educación del Tercer Mundo, la reunión del Club de Roma y otros por el estilo, con lo que daba de pronto la impresión de estar cerrando fuerte. Gómez Villanueva cumplió su misión como espantapájaros para la derecha ideológica y pudiente, convirtiéndose en el candidato de izquierda, entre comillas, a quien un Echeverría magnánimo y resignado hubiera descartado en aras de pacificar al empresariado nacional y regiomontano en particular. Otro precandidato incluido en el... Espérate, me llama mucho la atención cómo, o sea, güey, ¿sí me entiendes? Lo acaban de aceptar, lo acaban de poner en un libro. Bueno, no acaban, güey, lo dejaron en un libro escrito hace un chingal de años para que veas la cantidad de despotismo, de valeverguismo, de... Pues no sé, vamos a darle cuentas de vidrios a estos mugrosos. Total, siempre votan por nosotros. Otro precandidato incluido en la lista y mencionado con mayor énfasis que otros por el propio Echeverría en su entrevista fue Carlos Gálvez Betancourt, el director del Seguro Social, exgobernador de Michoacán y colaborador cercano al presidente desde los primeros años en la Secretaría de Gobernación. Su caso es difícil de descifrar. Alguno de ustedes, por favor, debería de ir haciendo una línea del tiempo, güey. Y todos los nombres que salgan hay que irlos anotando para ver cuántas veces se repiten y luego me hablan y les ayudo con este ejercicio, güey, para poder realmente descifrar la política en México. Esa es mi sugerencia para sus tesis. Su caso es difícil de descifrar. Echeverría sentía un afecto y un respeto reales hacia el michoacano, y el poderío presidencial era tal que hubiera podido imponerlo perfectamente. Sin embargo, a la distancia, carece de verosimilitud como presidente. El séptimo pretendiente mencionado por Rovirosa, Luis Enrique Bracamontes, secretario en Obras Públicas, apodado en ocasiones Rapamontes, por el empeño que mostraba en su cargo, apareció en la lista por deferencia de su amigo de Recursos Hidráulicos. No existía justificación alguna para incluirlo. Todo indica que el sexenio de Luis Echeverría atravesó por 2 etapas desiguales, cuya demarcación pertenece aún nebulosamente al primer año o 2 de su mandato. El presidente parecía disponer ya de un candidato a sucederlo, que nada ni nadie podría detener: Mario Moya Palencia, el joven, carismático y leal secretario de Gobernación. Como asegura Porfirio Muñoz Ledo, con un suspiro evocador, nunca hubo un precandidato más predestinado que Mario. Recién cumplidos los 37 años, era el ocupante del Palacio de la Avenida Bucareli más joven de México moderno. Su vinculación con Echeverría se remontaba a la campaña de Adolfo López Mateos en el 58, y lo había seguido peldaño por peldaño en su ascenso del escalafón de la política mexicana. Gozaba de excelentes relaciones con el régimen anterior.
e igualmente con el alemanismo, habiendo sido amigo de la infancia y de la Universidad de Miguel Alemán Velasco, liberado desde el 10 de junio de 1971, de un precandidato prematuro e indeseable, pero poderoso, en la persona de Alfonso Martínez Domínguez. Echeverría podía en principio dedicarse a gobernar y a proteger al magnífico prospecto. Conviene subrayarlo. El regente despedido había logrado casi lo imposible al alcanzar un puesto de gabinete con fuerza real a partir de la presidencia del partido en el sexenio anterior. No suele ser el caso, ni Muñoz Ledo en el 77, ni Pedro Ojeda Paullada en el 83, ni Jorge de la Vega Domínguez en el 89, ni Fernando Ortiz Arana tejió su telaraña en el 95. Ocuparían cargos de primera línea en los gabinetes presidenciales correspondientes. ¿Que no Arana era panista? No me acuerdo, güey, la verdad. Afortunadamente. Existen poderosos motivos para suponer que en algún momento del primer o segundo año del sexenio, Fausto Zapata da la fecha de principios de 1973. Mario Moya quedó descartado en la mente de Luis Echeverría y, según Moya, en su propia cabeza. No obstante, seguiría fungiendo como señuelo durante el resto del sexenio para esbozar a alguien desde ese mismo momento, desde ese mismo momento sustituyó a Moya en la estrategia de Luis Echeverría para proseguir su obra. Su amigo de adolescencia, de la universidad de los primeros años de la madurez, el abogado litigante de reciente ingreso al sector público, José López Portillo. Durante la segunda etapa del sexenio, de mayor duración, Echeverría utilizará todas las mañas y artes aprendidas a lo largo de su cuarto de siglo en las entrañas de la política mexicana para asegurar el advenimiento de un postulante inexperto, de mediana edad y carente de apoyos propios, a la candidatura del PRI y a la presidencia de la República, sin ser aniquilado por sus adversarios. La única manera de alcanzar esta meta radicaba en el engaño. López Portillo solo accedería al premio mayor de la política mexicana si nadie, o casi nadie, sospechaba de sus perspectivas. Existen múltiples explicaciones de por qué Mario Moya, quien satisfacía a plenitud del conjunto de requisitos para alcanzar la candidatura, no fue seleccionado. Para empezar, es preciso aquilatar la teoría del propio Moya, producto de sus conocimientos del método histórico de las generaciones de Ortega y Gasset, y quizá de un soplo de autojustificación. El ahora embajador en Italia, inspirado además por sus conversaciones de los años 70 con el filósofo español Julián Marías, discípulo de Ortega y Gasset, construyó un esquema general de las sucesiones, de acuerdo con el cual él no podía suceder a Echeverría. Lo solía comentar en la intimidad con sus amigos. La teoría descansa en un axioma de difícil demostración, pero empíricamente comprobable, a saber, desde Cárdenas, la transmisión del poder presidencial en México ocurría 2 generaciones de por medio, o en todo caso hacia una generación anterior, pero jamás pasando por una generación a otra, más joven, en un solo sexenio. Así, Cárdenas entregaba a Ávila Camacho, miembro de su misma generación. Entendía esta con una diferencia de 7 años, más o menos. Ávila Camacho pasó la estafeta a Alemán, quien pertenecía a la generación siguiente, arriba, a Los Pinos, a los 39 años de edad. Y ciertamente no entrega la presidencia a un hombre de su misma generación, sino del anterior, Adolfo Ruiz Cortines. Este vuelve a la norma y cede el poder a un hombre mucho más joven, Adolfo López Mateos, quien a su vez escoge a un coetáneo como sucesor, Gustavo Díaz Ordaz, con quien había compartido años en el Senado y en el gabinete. Este ejecuta de nuevo el salto generacional. Opta por Luis Echeverría, 11 años menor que él. Por tanto, Echeverría debía ser sucedido por un hombre de su misma generación. Y tal como sucedió, José López Portillo nació en 1920 y Echeverría en el 22. Según la teoría de Moya, si seguimos la secuencia, López Portillo seleccionaría a alguien de la generación siguiente, como efectivamente ocurrió con Miguel de la Madrid. Sin embargo, este fue el primero en violar la regla al brincarse su propia generación y entregarle el poder a Carlos Salinas, desestimando a Jesús Silva Herzog o a Manuel Bartlett, quienes eran solo un poco más jóvenes que él. Ahí comenzaron a soplar los vientos de la desgracia del sistema, como diría García Márquez. La movilidad alentada por el mecanismo bigeneracional se coartó dejando fuera a un gran número de políticos de la generación perdida, que se frustraron, se amargaron o se fueron. Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, etc. Qué asco que alguien como tú se atreva a citar a Márquez, güey. Neta, qué asco. Y además todo mal citado, güey, pero bueno.
Moya agrega que Luis Echeverría ejemplificaba al político del sistema, conocía a la perfección sus secretos y reglas no escritas, y tendía de manera irreprimible a repetir lo que había demostrado su eficacia. En esta óptica, Echeverría estaba consciente de la regla de las dos generaciones y se hallaba convencido del óptimo funcionamiento del mecanismo. Por ende, se condenaba necesariamente a reproducirlo y jamás hubiera contemplado su modificación. No es absurda la teoría, y en efecto, después de Miguel de la Madrid, ha mantenido su vigencia. Carlos Salinas cumplió 2 veces con su obligación generacional. Primero con Luis Donaldo Colosio. ¡Pium, pium, 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 pium! Matándolo. No es cierto, Carlitos. No es cierto. Sabemos que no fuiste tú. Wink, wink. Fueron tus esbirros, tus secuaces. Nah, no es cierto. Quién sabe quién lo mató, pero definitivamente fue el PRI. Nunca me haría daño a mí mismo, güey. Y si aparezco por ahí en una zanja, fue el gobierno, la verga. Pero a mí no me dan miedo. Y a ti tampoco te deberían de dar miedo, güey. Es un puro pinche mediocre, la neta, carnal, que cree que tiene poder, güey. El día que nosotros decidamos que su poder no funciona, van a dejar de tener poder. Como tu amiga, la putita, perdón, la modelo de Instagram, güey. Piensa en los políticos como modelos de Instagram. El día que todos decidamos desinstalar Instagram, todas esas modelos se van a quedar sin carrera. Ahí se los dejo de tarea, güey, para entender y controlar a los políticos putos mediocres que tenemos en todo el mundo, güey. O sea, ni siquiera es en algún lugar, no es una cuestión de partidos. Acuérdate que el político es político porque es el abogado que no tiene clientes y decidió volver su único cliente a la patria, Francisco Bulnes. Moya agrega que Luis Echeverría ejemplificaba al político del sistema, conocía a la perfección sus secretos y reglas no escritas, y tendía de manera irreprimible a repetir lo que había demostrado su eficacia. En esta óptica, Echeverría estaba consciente de la regla de las dos generaciones. Y se hallaba convencido del óptimo funcionamiento del mecanismo. Ah, no, eso sí lo leí, güey, ajá. Y se hallaba convencido del último funcionamiento del mecanismo. Por ende, se condenaba necesariamente a reproducirlo y jamás hubiera contemplado su modificación. No es absurda la teoría, y en efecto, después de Miguel de la Madrid, ha mantenido su vigencia. Carlos Salinas cumplió 2 veces con su obligación generacional. Primero con Luis Donaldo Colosio y enseguida con Ernesto Zedillo. De acuerdo con el esquema de Moya, este último debería transferir la batuta a un hombre más joven que él, solo que por la omisión de la Madrid, el margen se ha estrechado. De los precandidatos mencionados al momento de escribir estas líneas, solo Esteban Moctezuma cumplía con las condiciones biológicas indispensables y apenas. Existían, sin embargo, otras razones para explicar el derrumbe del proyecto moyista. En primer término, Moya, tal vez sin proponérselo, acumuló demasiado poder. Fue, como ha comentado Muñoz Ledo, el último de los precandidatos en buscar la nominación del PRI vía la creación de una fuerza política propia. Ese era el camino indicado hasta Ruiz Cortines. Quizás, después sin duda, dejó de serlo. Moya agrupó a gobernadores, diputados, senadores, dirigentes priistas locales, empresarios, el sector financiero de la administración pública a través de Mario Ramón Beteta y Ernesto Fernández Hurtado, intelectuales, en fin, todo lo necesario para ganar, salvo un ingrediente decisivo: la disposición presidencial para aceptar a un sucesor con fuerza propia. Según Muñoz Ledo, al final de los 31 gobernadores, Según Muñoz Ledo, al final de los 31 gobernadores, 28 apoyaron a Moya, 2 a López Portillo, 1 a nadie y nadie a él. El saldo era lógico. Moya preparaba en Gobernación los informes sobre los estados y sobre los candidatos a gobernador. Esto lo venía haciendo Gobernación desde antes, cuando el licenciado Echeverría era secretario, y yo lo seguía haciendo. Era algo que yo sabía que se hacía y cómo debía hacerse, porque yo había sido subsecretario de Echeverría. Para mí, la Secretaría tenía una vía fácil de hacer lo mismo que el predecesor, porque este entonces era el presidente de la República. Yo no me equivocaba, se hacía lo mismo que él. Claro, en algunas ocasiones, Echeverría le llegó a reprochar la manera en que se cargaba los dados. Los casos que Luis Duicón en Guanajuato y Pedro Zorrilla en Nueva York, por ejemplo. ¿Qué? ¿Están hablando de cargar los dados en una elección presidencial, en una elección de gobernadores, en un libro? O sea, aquí está la prueba. ¿Y no hay nadie en la cárcel? Me queda claro que todos son la misma mierda, güey. Pero cuando Moya argumentaba, el presidente asentía y le permitía seguir adelante con la preparación de los expedientes, de las gobernaturas. Así fue hasta fines del sexenio, cuando los jóvenes,
afines a Moya, comenzaron a ser sustituidos por gobernadores de mayor edad. Un ajuste casi imperceptible, que sin embargo insinuaba el fin de los años de vacas gordas para Mario Moya. O sea, los años de saqueo al erario público, güey. Vacas gordas, vacas flacas. Todos conocemos ese refrán. Desafortunadamente, no lo conocemos en abundancia como los políticos. Un tercer elemento citado por varios colaboradores de Luis Echeverría consistió, volviendo en una metáfora útil, en un camachismo al revés. Mario Moya conquistó con excesiva facilidad la simpatía de muchos resentidos con Echeverría, y el presidente lo sabía. Empresarios, políticos ostracizados o desplazados, diazordacistas y alemanistas, intelectuales liberales y periodistas reaccionarios, todos comulgaban en la Secretaría de Gobernación. Este hecho, ajeno innegablemente a la voluntad de Moya, pudo compaginarse con otro, inconsciente, pero demoledor a los ojos de Echeverría, quien había cultivado durante largos años una imagen de sobriedad personal, de dedicación obsesiva al trabajo y de evitar cualquier ocasión que pudiera transformarse en pretexto para criticar al presidente. Un hombre de verdad no habla mal de López Obrador. Es la cuarta explicación de la derrota de Moya y presenta varias facetas, unas de mayor importancia que otras, pero todas englobadas en su comportamiento personal. Veremos más adelante cómo se impuso a través de los años uno de los efectos perversos más nocivos del tapadismo: la evicción de la sustancia de la política de poder en México. Adelantemos por ahora una consecuencia involuntaria de esta evicción: la homogenización del campo político mediante el tapadismo y el filtro del gabinete. Ello condujo a una especie de norteamericanización de la política en México, avant la lettre, a reducir el ámbito de las diferencias entre los rivales al terreno personal. Lo personal no solo se tornó político, sino que se erigió en lo político la falta de un fondo evacuado por el mecanismo sucesorio. La vulnerabilidad de Moya en este frente la ilustra un chiste referido repetidamente por él. Según Ñuñoz Ledo, siendo presidente Echeverría, a propósito de un califa árabe, se levantaba tarde, comía dátiles toda la mañana, citaba a sus ministros un rato al mediodía, luego dormía una siesta y en la noche frecuentaba a su harem o a sus amigos. Un visitante extranjero le preguntó una vez: «Oiga, ¿usted descansa todo el día? ¿Quién gobierna?». La respuesta lo dice todo: «El que gobierna soy yo. Los que trabajan son otros». O sea que un servidor público acaba de comparar su carrera con un jeque árabe. No, pues si se la ve que se la pasaban bien verga los priistas en la dictadura perfecta, güey. Porfirio conserva también con precisión la remembranza de una noche de junio de 1973, ya siendo secretario del Trabajo, poco después de su boda con Berta Yáñez, celebrada en abril de ese año, en casa de Moya, justamente. Al cabo de varios días de una desacostumbrada frialdad, ya hasta de hostilidad presidencial para con él, fue citado en Los Pinos, donde al término de una larga espera, Echeverría le disparó a quemarropa. Yo entiendo, licenciado, las relaciones generacionales, pero nunca debe de haber alianzas en un gabinete que puedan lesionar a un presidente. Se despidió con una expresión civilina y lapidaria, de detalles borrosos en la memoria de Porfirio, pero clara en su acepción. Usted conoce la historia de México, licenciado. Una familia dostoyevskiana no puede gobernar México. Buenas noches. ¿Te acuerdas del libro que leímos de Fyodor Dostoyevsky? Pues ahí está de tarea, güey. De una manera más elegante y elogiosa para Moya, en una referencia a Marcela Ibáñez, la esposa de este. Un amigo y colaborador del precandidato puntero comenta hoy con nostalgia: en la ortodoxia priivista, Marcela no cuadraba en el esquema tradicional de primeras damas. O en la fórmula terciopelada de otro político cercano a los acontecimientos, cuya esposa era amiga de doña María Esther Zuno de Echeverría, la primera dama y Marcela se encontraban absolutamente en las antípodas. Jorge de la Vega recuerda cómo Marcela Ibáñez trabajaba con entusiasmo en las actividades del voluntariado nacional. Sin embargo, estima a pregunta, ex profeso, que los estilos de hacer política social de la señora Echeverría y de Marcela Ibáñez eran distintos y no siempre compatibles. Ay, güey, yo creo que ahí es un tema más profundo, ¿no, güey? O sea, piensa en todas nuestras primeras nuestras primeras damas, güey. O sea, todas han tenido el mismo corte, güey. Todas parecen, ¿cómo se llamaba la mugrosa esta que andaba con
con mi presidente favorito, güey, Peña Nieto. O sea, todas eran actrices de Televisa o de otros centros de prostitución nacional, güey. Entonces, claro que debió de haber habido mujeres que no encajaban, ¿no? Y ahorita que le estamos tirando calabaza a todos, pues digo, hay que hablar del tema, güey. De acuerdo con todas las confidencias recogidas por el autor de parte de los principales y más cercanos colaboradores de Luis Echeverría, todas off the record, aquí reside la explicación central del resbalón de Moya hacia finales del primer o segundo año del sexenio. El presidente no era un puritano mojigato ni un workaholic empedernido per se, sino un político compulsivo que pretendía retener todos los hilos de todas las madejas todo el tiempo. Es probable, por cierto, que este país solo se haya podido gobernar bajo ese sistema en aquel momento, de esa manera. En otra ocasión, Echeverría le suministró a Porfirio una explicación nada puritana y eminentemente política de su animadversión por la peligrosa mezcla de vida bohemia y política mexicana. No se fueran a volver de izquierda, güey. Uy, no vayan a empezar a regalar derechos sociales porque puta. ¿Qué van a pensar nuestros patrones gringos? En otra manera, obligaba a sus colaboradores a trabajar hasta muy tarde porque no le gustaban las fiestas en casas de funcionarios. Yo no quiero que ustedes jueguen canasta, ni póker, ni dominó. Esos eran los escenarios de los sábados en las noches, en los que las esposas de los secretarios hablaban contra el presidente. Por eso los tengo aquí los sábados. No me gustan las fiestas en casas de los funcionarios. Ahí se acaba hablando mal del presidente. ¿Ves? Puro pito chico, güey. Pero Echeverría sí era un control freak. Como además les encantan las expresiones en inglés, güey. Es que nosotros queremos ser gringos, güey. O sea, somos nice, pinches gatos, güey. Un hombre obsesionado con el autocontrol y el dominio absoluto del entorno personal inmediato. Y la dos veces esposa de Mario Moya. ¿Cómo se puede ser dos veces esposa del mismo güey? O sea, se divorciaron y se volvieron a casar. Qué vieja más pendeja me cae. Marcela Ibáñez contribuía sistemáticamente a diseminar una impresión diametralmente opuesta a la de un hogar o matrimonio en orden. En las palabras de un semimoyista, colega de gabinete del secretario de Gobernación, Marcela era un relajo. Echeverría pensó que si Mario no podía controlar su casa, ¿cómo podría controlar el país? En la formulación de otro cercanismo llegado al presidente. Se perdió la presidencia por la naturaleza de una mujer. Hacia finales del sexenio, Moya se divorciaría por primera ocasión de Marcela. Pecado capital en este México tan cristiano. ¿Cómo te atreves? Echeverría hubiera podido comentar, al enterarse, ya era hora, licenciado, Francisco Javier Alejo, que terminaría el sexenio como colega de Moya en el gabinete, tiene grabada en la mente una escena del desfile del 20 de noviembre del 74. Al entrar al Zócalo por la avenida del mismo nombre del contingente de Gobernación, el presidente lo divisó como si esperara, afiló la mirada y casi cerrando los ojos enforcó a Marcela Ibáñez. Sabía que a la cabeza de los Bucareli figuraba la esposa del titular, vestida de bastonera, según Alejo. El gesto de Echeverría lo decía todo. Esto no puede ser. Fíjate, paréntesis cultural del pasado, ya que estamos hablando puras pendejadas que no tienen nada que ver, güey. Digo, o sea, al final, qué interesante y qué padre que en este nuevo mundo... Que en este nuevo mundo feminista, güey, quieran incluir a las mujeres en la historia. Y está padrísimo, güey. Pero qué triste que hablen de las mujeres en la historia como las esposas de... Ay, me dio una pinche comezón en las axilas terrible, güey. Se me fue el pedo. Hablando de los divorcios. Fíjate que en el México prehispánico, güey, la mujer era la que decidía cuándo se tenía que divorciar o no. Y se entendía que la mujer no mentía. Entonces, cuando ellas se acercaban al tlatoani o al sumo sacerdote, Tlacael de la época, simplemente les hacían una pregunta: ¿quieres estar con él, sí o no? No. Ok, güey. Se dividían los bienes. Los hijos se los quedaba a quien más capacidad tuviera para cuidarlos. Porque en realidad no eran hijos suyos, eran hijos de todos o eran hijos del Estado. Y las mujeres seguían con su vida, güey. Entonces, ¿cuándo empezamos a ser propiedad de alguien? Digo, no me malinterpretes. Yo ahí tengo un arnés. Si quieres te lo pongo. Pero me encantas libre cuando libre me entregas tu libertad. No me encantas objeto porque soy un pito chico y te necesito poner un anillo para que todos los demás no se te acerquen. ¿Sí me entiendes, güey? Entonces, pero bueno, regresemos a nuestra política mexicana. Qué interesante que hablen de las mujeres como hablan. Imagínate perder una candidatura presidencial porque tu vieja no le cae bien al presidente, güey. O sea, porque tu vieja no se deja controlar por el presidente. Más mujeres así, güey. Necesitamos mujeres así.
Mario Moya, que admite haber organizado algunas fiestas en su casa y ser bohemio, lo que entonces ni ahora he escondido. Aparte, o sea, esta bola de alcohólicos borrachos, empedernidos, drogadictos, güey, aquí juran y perjuran que no les gustan las fiestas, por el amor de Dios, güey. O sea, si hubiera un Epstein List en México, ahí estarían todos pendejos, para que se hacen idiotas, güey. Mario Moya, que admite haber organizado algunas fiestas en su casa y ser bohemio, lo que ni entonces ni ahora he escondido. Niega que hubieran existido fricciones entre su esposa y la primera dama, y minimiza el punto en general. Existe en la ya citada explicación generacional, pero tal vez, a pesar de su conocimiento íntimo de Echeverría, menosprecia la obsesión controladora de su ex jefe y la lógica de esa sucesión. Para ganar, había que seducir, y Moya, a pesar de ser un gran seductor en el buen sentido de la palabra, no comprendió que la popularidad, la gregariedad, la acumulación de fuerzas y aliados y la competencia política pura representaban la peor de las tácticas para embelesar al presidente. A pregunta expresa sobre la vida desordenada de Moya, Echeverría, en un pasaje no transcrito de su entrevista, respondió elípticamente: yo nunca le veía aspectos de vida desordenada. No sé si después, como embajador, se haya risas. Yo creo que más bien el señor tenía su aparato político aparte del aparato político gringo y por eso no lo quisieron. Al final el duelo de poderes en México siempre ha sido la injerencia extranjera contra el nacionalismo. Y creo que hoy lo puedes vivir, güey. O sea, pregúntale a cualquiera de tus amigos que se dedique a esos negocios que no se debería dedicar nadie, güey. Todos tienen la misma línea ahorita, no hay tregua, güey. Dedícate a lo que quieras, pero no hay tregua, ¿no? Todo lo que hacemos se queda en México. Que esa diferencia de lo que pasaba en otros sexenios, güey. Yo no estoy diciendo que estén bien, yo no estoy diciendo que estén mal, yo estoy diciendo que hay que criticarlos de una manera crítica, no como fanáticos de fútbol pensando que los míos son buenos solo porque yo les voy. ¿Sí me entiendes? Entonces, qué interesante poder ver cómo ellos en pues estando hasta arriba, ¿no? Creyéndose dueños del mundo, pues lo dejaron escrito para todos nosotros y la posteridad. A la postre, no vayan a pensar que soy como esa gente, por favor. Pero bueno. Moya Palencia olvidó, quizá, que el ámbito personal en una contienda despojada de todo contenido resultaba aplastante. En una noche donde todos los gatos son pardos, los escasos rasgos peculiares de cada uno adquieren un significado externo. La homogeneidad predeterminada de posturas políticas en la noche sucesoria mexicana hace resaltar la heterogeneidad de todo lo demás. Diversidad deviene de heterodoxia, y esta puede conducir al desfiladero por derroteros serpenteantes. Un matrimonio desbaratado en los hechos, pero formalmente intacto, como el de José López Portillo, no impide acceder a la presidencia. Una esposa agitada, jocosa y en ocasiones indiscreta parece propia de un lugar disipado y tumultuoso. Una palabra, dostoyevskiano, cuesta el poder, sino la vida. Porfirio Muñoz Ledo ofrece otra anécdota en apoyo a la confesión de Echeverría, en su entrevista sobre las señales tempranas enviadas a López Portillo. Qué triste que tener una visión filosófica sea algo que te evite de llegar al poder. Pensar que hubo algún momento en nuestra historia en el que a los que nos gobernaban se les enseñaba filosofía. Porfirio Muñoz Ledo ofrece otra anécdota en apoyo a la confesión de Echeverría en su entrevista sobre las señales tempranas enviadas a López Portillo. El relato muestra simultáneamente las razones de la desilusión presidencial con Moya Palencia. Meses antes del destape, durante una visita de Estado a México de Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela y alma gemela de Luis Echeverría, el honorable huésped se despabiló en casa del hermano de su anfitrión, cantando, tocando el piano, intercambiando chistes con Cantinflas y hablando de la política con Mario Moya. A la mañana siguiente su ademán y rostro en el aeropuerto delataban la velada anterior, y Echeverría, fino fisonomista, no desaprovechó la oportunidad para bromear con su colega. ¿Con que se desveló ayer, presidente? Bueno, señor presidente, es que no ando averiguando quién va a ser su sucesor, replicó el venezolano. Echeverría la pescó al vuelo. No se anda averiguando, oyendo piano, presidente. Mejor véngase conmigo y yo se lo voy a decir.
Echeverría requiere a su ayudante del Estado Mayor, ordenándole convocar a José López Portillo y al propio Muñoz Ledo. Los invita a acompañar a los dos presidentes en un vuelo a Chiapas para conmemorar allá el aniversario de la expropiación petrolera. En el pequeño avión de 4 plazas, Echeverría suscita el tema del control de las empresas públicas. Pérez se aprestaba a nacionalizar las compañías petroleras en su país, y López Portillo disertó extensamente sobre el mismo. Según Carlos Andrés Pérez, citado por Muñoz Ledo, el mensaje fue inconfundible. No debía haberse ido de farra con Mario Moya. El elegido era López Portillo y el second best se llamaba Porfirio. Volvemos al desencuentro de las señales. Aunque López Portillo recuerda el incidente en su entrevista, no manifiesta haberle otorgado mayor importancia en el momento. Echeverría, en cambio, lo considera como uno de los episodios estelares de su intercambio sutil y terso con López Portillo, a la luz del cual éste debería intuir su destino. Los guiños y sobreentendidos son tan disimulados, complejos y entreversados, que no cumplen siempre su propósito aunque satisfacen un requisito: ser a la vez negables, plausibles y susceptibles de ser recordados años después. ¿Por qué no fue Porfirio el candidato de Echeverría? En parte debido a los elementos aportados por el propio Muñoz Ledo, porque no había filiación posible, en vista de la paternidad abiertamente reivindicada de Jaime Torres Bodet. No había dominación teórica posible ante alguien que escribía los discursos de Echeverría. También, en las palabras de Muñoz Ledo, porque Echeverría nunca pensó que yo fuera capaz de matar, y parcialmente porque Echeverría, cuya fascinación por el general Cárdenas era inocultable, no solo en tanto presidente sino por su manera de administrar la sucesión, sintió que era preciso marcar una pausa en el proceso de cambio iniciado en su gobierno. En este esquema, Porfirio personifica a Francisco Mujica, no a Ávila Camacho. Moya era almazán, pero ante todo, Porfirio perdió porque ganó López Portillo, a partir del momento en el que Luis Echeverría se desencanta con Moya Palencia como sucesor posible. La suerte estaba echada, a menos de que cometiera errores irreparables, de los cuales ni siquiera el presidente podía protegerlo. El compañero de viaje de aquellos periplos mexicanos y sudamericanos sería el sucesor. Lograrlo, sin embargo, exigía la cabal realización de 2 faenas de filigrana: mantener la ficción de la candidatura de Mario Moya y esconder o tapar a López Portillo con el fin de prepararlo para el porvenir previsto. El engaño echeverrista fue magistral. El presidente echó mano de todas sus artes y de todos sus recursos. La educación política de López Portillo lo fue también, aunque inevitablemente se tropezaba con las vicisitudes personales y nacionales de las sucesivas coyunturas. Antes de proponernos desenredar la madeja de sentimientos, ambiciones y expectativas encontradas que condujeron al presidente mexicano de mayor envergadura, estratégica, otros dirían calculadora, de los últimos tiempos, a coronar a su amigo de la infancia, conviene escudriñar algunos detalles de esta doble tarea: engaño y capacitación. Sí, o también hacer un análisis de las votaciones, ¿no? Al final, por ahí. Lograrlo, sin embargo, el engaño debía contar con la complicidad, es decir, con la inclusión de su objeto, el propio Moya. El exsecretario de Gobernación resuelve el problema con elegancia. Afirma hoy de manera inequívoca que siempre supo que no sería candidato. Jamás me hice ilusiones. Todo iba encaminado a que fuese una persona de la misma generación que Echeverría. Pero algo podía suceder en el camino. Antiguos colegas de Moya lo formulan de otra manera. Como Francisco Javier Alejo, joven consentido del presidente durante casi todo el sexenio y al final secretario de Patrimonio Nacional, el Gut Instinct, las tripas de Moya, le decía que no iba a ser. Mantuvo la ilusión hasta el último momento, pero inconscientemente sabía que no. Al mismo tiempo, por la cartera que le fue asignada y para mantener la tranquilidad política entre los priistas, Moya debía actuar como si pensara que podía salir victorioso. El presidente no me usó como engaño. Él sabía que yo estaba muy consciente de que a mí me tocaba jugar con el farol rojo, y pues yo era el secretario de Gobernación, y de ahí habían salido los últimos 2 candidatos. Él me había puesto junto al riel. No quería decir que yo iba a ganar, pero ese era el puesto de los buenos corredores. En esta visión, y a pesar de su convicción de no poder ser, Moya asumió la postura opuesta, ya que ese era el comportamiento obligado en el puesto que ocupaba, y viesas las reglas del juego. Y conforme jugaba el juego, y lo jugaba bien, crecía la percepción externa del engaño. Al crecer su propia figura, insisto en que el presidente no usaba a su secretario de Gobernación como señuelo o engañabobos, pero de todas maneras, si ese era el juego, yo no podía irme a otro lado, pues además de los asuntos propios del cargo, el presidente me confiaba en ocasiones otros con los sindicatos, con los banqueros, diversos grupos sociales y hasta algunos de carácter internacional. Y eso empezó a contar también, pues sin querer. Entre más cumplía Moya, peor le iba,
porque más ensanchaba su cartel con los desayunadores frecuentados por la clase política, y en los medios, y menos. Convencía a Echeverría de ser el sucesor idóneo. Al general más celos de su parte, en las palabras de Manuel Bartlett, director general de gobierno de Moya, y desde la campaña de Luis Echeverría, colaborador en la confección de las piezas oratorias encargadas a o pronunciadas por su jefe, cada discurso del éxito de Moya era una puñalada contra sí mismo. Pero había engaños también, como lo ilustra el incidente de la encuesta que resume el conjunto de maniobras y reacciones involucradas en una sucesión. Rosaluz Alegría, para entonces joven funcionaria de la Secretaría de Educación Pública, ya se había separado de Luis Vicente Echeverría, el hijo mayor del presidente, pero aún vivía en Los Pinos, a donde su suegra le había convidado para brindarle la seguridad y comodidad deseable para su nieto recién nacido. Entre otras tareas, elaboraba encuestas de opinión en un organismo descentralizado de la SEP, justamente sobre las candidaturas presidenciales. Rosaluz pecaba de mollista, como muchos funcionarios. Bendito nepotismo, güey. De hecho, era asesora de Moya en el Consejo Nacional de Población, pero sus encuestas mostraban seriedad a pesar de su naturaleza incipiente. Dichas encuestas favorecían ampliamente a Moya Palencia. Era el precandidato más conocido y más mencionado en los medios y entre los políticos. A principios del 75, el equipo encuestador empieza a entregar los frutos de su trabajo al presidente, es decir, al suegro de Rosaluz. Echeverría recibe una de las encuestas, la revisa y ordena a su nuera: llévesela a Moya, quien, en la memoria de Rosaluz, se sintió enormemente halagado, no tanto por los resultados, sino por el hecho de que el presidente le enviara con su nuera una encuesta de opinión que lo favorecía descaradamente. A pesar de su desencuentro matrimonial, las relaciones de Rosaluz con la primera familia permanecían estrechas y sólidas. Pues sí, negocio, güey. Su llegada con un regalo de la casa presidencial, por envenenado que fuera, constituía toda una señal. Como lo recuerda Porfirio, esa fue una de las grandes maniobras de Echeverría. Va a Rosaluz en parte del presidente a ver a Moya con una encuesta donde Moya está en 90%. ¿Cómo carambas Moya no iba a creer? Y cómo todo lo quieren manejar así como si fueran castas, ¿no, güey? Como si fueran reyes, no sé, güey. O sea, me caí bien gordo, güey. La neta tengo que hacer paréntesis, güey, para dejar de leer esta puta madre porque me da un coraje, carnal. Te diría que ya me relajé, pero no es cierto. A creer que Fernando Gutiérrez Barrios, entonces ya subsecretario de Gobernación, recuerda cómo Moya recibió la encuesta y cómo lo convoca a su despacho para comentarla. Mire, esto, qué interesante, pero usted sabe que no voy a hacer. Ciertamente la encuesta llegó a Bucareli después de otro incidente que condujo a un colaborador de Moya y de Luis Echeverría, ya un experimentado observador de presidentes en la sucesión, a dudar seriamente de las posibilidades de Moya. Meses antes del asunto de la encuesta, en una de las maratónicas sesiones finsemanales de cine que acostumbraba organizar Echeverría en Los Pinos, el presidente había recriminado vigorosamente a Moya Palencia, delante de los demás. Según un testigo del regaño, era sobre algo que tenía que ver con el cine. Le llamó la atención como a un director general. Ahí supe que no iba a ser. Al final, cuando la caída de Moya resultaba demasiado estrepitosa, casi grosera, Echeverría inventó a Hugo Cervantes del Río, enviándolo a pronunciar discursos a nombre del gobierno en diversos foros trascendentales y encauzando a destacados políticos, como Jorge de la Vega y, escuche usted este nombre, dueño de El Caliente y toda esa mafia de Tijuana. Saludos al tío Hank González. Tal vez lo recuerdes porque su familia se hizo famosa o viral ahora porque una de sus chamaquillas, una güera, salía presumiendo que tenían jirafas. Carlos Hank González. Hacia él, la maniobra, sin duda, mantuvo encubierta la candidatura de López Portillo y permitió a Mario Moya acostumbrarse paulatinamente a su derrota. Sobre todo, esmeriló la sensación de engaño. Para cuando fuera destapado López Portillo, Mario Moya Palencia había superado el coraje de no haber triunfado. Y por eso estamos viviendo la crisis económica e intelectual que estamos viviendo hoy en México. Tienes gente pudiente que se hizo pudiente lavándole el dinero o prestándole su nombre, Carlos Slim, para los políticos hicieran toda esta bola de situaciones y marranadas que hacen siempre, güey, ¿no? Entonces ahorita lo que nos viene a nosotros como clase obrera,
para observar a nuestra clase política y nuestra clase oligárquica es ver si realmente son tan buenos haciendo negocio. Y creo que para muestra falta un botón. Desde que llegó el viejito polémico a la gobernatura, no pasaron ni 6 años, que ahorita es cuando deberíamos de empezar a sentir los cambios de lo que hizo Andrés Manuel, pero yo qué voy a saber. ¿Cuántos negocios millonarios van a quebrar, güey? ¿Cuántas empresas millonarias van a quebrar? ¿Cuántos lugares mediocres que no saben realmente hacer negocio van a dejar de ser negocio? Por ejemplo, las factureras, las comercializadoras. Yo siento que también falta un poquito para las... Bueno, las comercializadoras también implican los Sorianas, Walmarts y todas estas tiendas mediocres que lo único que hacen es manosear la fruta para vendértela más cara. Entonces, como todos ellos, inclusive, por ejemplo, Carlos Hank, güey. Carlos Hank tuvo un modelo de negocio mucho más interesante, ¿no? O sea, después de ser político, se adueñó de las apuestas en México. Y entonces todos los casinos son de él, güey. De la misma manera que mi tío Charlie es dueño de toda la infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, si te fijas, la gente que tiene dinero en nuestro país o que ostenta tener dinero en nuestro país han sido realmente, pues, hijos de los políticos, porque ninguno de ellos ha logrado en este echaleganismo que te venden, todo mediocre y todo imbécil, hacer su dinero. ¿Te molesto, hijo perra? Hacer su dinero por méritos propios, sino pues siendo un caramelo del gobierno o lavándole dinero a gobierno. En fin, gracias. De todas maneras, él no se contaba cuentos. Dice ahora, no pensó que la encuesta o la mensajera aportaban buenas nuevas. Antes, evoca, el toro se toreaba al revés. Tenías que demostrar que tú no tenías fuerza personal. Tal vez Echeverría envió la encuesta a Gobernación para realzar los ánimos de la víctima del engaño. Tal vez lo hizo para fortalecer el engaño. Tal vez Rosa Luz Alegría exageró una indicación de su suegro y transmitió una información privilegiada con ansias de vender posteriormente el favor. En cualquier caso, Moya Palencia perdió porque tuvo demasiada fuerza y porque Luis Echeverría había decidido desde antes que su sucesor sería otro, manteniendo obsesivamente la ficción de los demás. ¿Qué importan las elecciones, güey? Luis Echeverría ya había decidido. Un colaborador muy cercano del presidente evoca la obstinación de Echeverría con asombro. Una noche, de gira por San Luis Potosí, pocos meses antes del lanzamiento de la candidatura del PRI, el presidente pide cenar en su cuarto de hotel, solo con su colaborador. Lo interroga sobre la sucesión, indagando sobre sus preferencias y vaticinios. El ayudante, miembro más bien del equipo de apoyo personal al presidente, confiesa que solo cuenta con información de prensa. Nadie se atreve a conversar con alguien tan cercano al primer mandatario. Echeverría le pregunta por fin a bocajarro, ¿quién crees que va a ser y quién crees que deba ser? En ambos casos, el ayudante responde, Mario Moya. Y si surgieran dudas, prosigue Echeverría. Igual Moya, replica el ayudante. Echeverría agradece la franqueza a su colaborador y se retira a descansar. A la mañana siguiente reconoce que llevaba meses sin dormir también. Años después, el colaborador osará indagar por qué el presidente lo interrogó con tanta insistencia y por qué sus respuestas lo tranquilizaron a tal grado. La respuesta fue contundente. Si mencionaste a López Portillo, es que el secreto estaba bien guardado, y yo no mostraba ninguna carta. Quise cerciorarme de que nadie, ni tú, podía adivinar cómo venían las cosas. Cierta o no, la anécdota revela la compulsión conspirativa de Echeverría y su empeño por disimular la candidatura de su amigo. El propio Moya lo reconoce. Echeverría empieza a pensar en López Portillo cuando lo nombra secretario de Hacienda. Había que matizar la aseveración. Muñoz Ledo conserva el recuerdo cuando aún era subsecretario de la presidencia y redactaba los discursos que pronunciaría Echeverría en sus viajes al extranjero, de cómo el presidente le encomienda a López Portillo una gestión en Tokio, ante la Casa Imperial. Se trataba de dispensar al presidente de México de usar frac en la recepción de Estado, que ofrecería el emperador en su honor durante su próxima visita. Porfirio mantiene su perplejidad hasta la fecha. ¿Por qué enviar a un subsecretario del Patrimonio a realizar esa delicada faena diplomática? Tal vez por confianza, o quizás porque ya había arrancado el periodo de formación de López Portillo. Por eso yo creo que todos los intelectuales, realmente intelectuales, y no la basura que te vendieron como personaje de televisión intelectual, dicen, piensan y argumentan que si votar sirviera de algo estaría prohibido. Y yo los voy a invitar a pensar. Imagínate que tienes una escuela. Tienes 1 kilo de niños de todas las edades, todos los backgrounds sociales, güey. Y te quedas sin director. O decides que cada N tiempo es una muy buena opción cambiar de director general. ¿A quién pondrías a elegir al director general?
a un grupo de personas que tienen toda la información sobre la escuela, ¿no? A dónde va, cuáles son sus objetivos, tanto económicos como administrativos, como sociales, qué está buscando de sus alumnos, qué quiere formar de sus alumnos, ¿no? ¿Le darías la decisión a los maestros que viven, trabajan y sufren? A los alumnos, que los maestros elijan quién puede ser el mejor director pensando en el trabajador, en el alumno y en el padre de familia. ¿Le darías la elección al padre de familia que pensaría nada más en su hijo? ¿O le darías la elección a los niños? ¿Y dejarías que los niños votaran por quién podría ser el mejor director de su escuela? Si a mí me preguntas, nosotros la sociedad somos los niños. Y tú piensas que estás votando por elegir al director de tu escuela. Moya Palencia agrega otra fecha fatídica. Recuerda que Echeverría le había encargado, como secretario de Gobernación, que resolviera el problema entre los dos sindicatos de electricistas, el que encabezaba el charro negro, Francisco Pérez Ríos, y el que conducía Rafael Galván. Solo hay un charro negro y salen sangre por sangre. En pugna por la titularidad del contrato colectivo de la Comisión Federal de Electricidad, el problema había rebasado al director de la comisión, Guillermo Villarreal Caravantes, y no convenía que lo negociara el secretario de Trabajo, Rafael Hernández Ochoa, pues el diferido había llegado ya a la fase contenciosa en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Por eso Echeverría encomienda a Moya Palencia, dotado de mayor experiencia y fuerzas políticas, que negocie un arreglo y asegure el desenlace venturoso del conflicto. Una vez que Moya interviene, acerca a las partes y lo resuelve. En septiembre del 71, Echeverría despide a Villarreal y nombra director general de la CFE a López Portillo. La prensa informó cómo el conflicto entre los dos sindicatos había sido arreglado por el flamante director. En realidad, le habían puesto la mesa para ayudarle a manejar los espinosos capítulos laborales del organismo descentralizado. Según Moya, el ascenso de López Portillo comienza entonces. El presidente Echeverría ya lo había perdonado. El perdón al que se refiere Moya abarca un problema sugerido por el mismo López Portillo en sus memorias. Él había sido subsecretario de la presidencia durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, y por ende, su candidato lógico para la sucesión era el doctor Martínez Manatú. Como era amigo de juventud de Echeverría, logró esquivar las inercias de la lealtad burocrática, pero no pudo alinearse abiertamente con Echeverría, como lo hubiera deseado el entonces secretario de Gobernación. En realidad, según José Antonio Ugarte, sobrino de López Portillo, y su secretario particular o coordinador de asesores desde los años 60 hasta el final de su mandato presidencial, el abogado criollo cobijaba innegables simpatías por Martínez Manatú. López Portillo menciona en sus memorias que careció por completo de contacto con su amigo Echeverría durante toda la campaña presidencial de este último, y anota un comentario enigmático del presidente electo cuando finalmente se entrevistan en San Jerónimo, días antes de su toma de posesión. Te felicito por tu lealtad. Moya también recuerda cómo en una ocasión, despachando a Echeverría en Bucareli, entra a acuerdo después de observar a un López Portillo impaciente en una larga antesala. No pudo imaginar que Echeverría hiciera esperar deliberadamente a su amigo por tanto tiempo, y al entrar le comenta: «Señor licenciado, José López Portillo está en la sala de audiencia esperando», a lo cual Echeverría, lacónica y fríamente respondió: «¿Cree usted, señor director, que el secretario de Gobernación no sabe quién está en su audiencia?». Moya Palencia evoca incluso a un rumor que circulaba al iniciar el sexenio de Echeverría. El padre de López Portillo, quien conocía al nuevo presidente desde que él y su hijo eran amigos juveniles, procuró interceder, en vano, a favor del último para que fuera designado director de Petróleos Mexicanos. José López Portillo comienza el sexenio como subsecretario de Patrimonio Nacional. Bendito nepotismo. Bajo las órdenes de Horacio Flores de la Peña, y sin el tipo de nombramiento que hubiera esperado de su amigo Luis para el 72, vería recompensada su paciencia. ¿Cómo al final se atreven a quejarse hoy, güey, de todas las cosas que vienen en este libro? O sea, eso es lo que me parece más increíble, impresionante, güey. Cómo se llenan el hocico de decir cosas, güey, de quejarse sobre el nepotismo de Morena, por ejemplo, güey, cuando, cabrón, o sea, no sé, güey. Echeverría comienza a construir paso a paso la candidatura de López Portillo desde la Comisión Federal de Electricidad y sobre todo a partir del 29 de mayo del 73, desde la Secretaría de Hacienda. Ello no significa, por supuesto, que todo estaba escrito desde un principio. El pupilo, por bien cuidado que fuera por el maestro, podía tropezar o descalabrarse. Cuando el expresidente explica hoy
como explicó Moya el 23 de septiembre del 75, durante una breve conversación en Los Pinos, después del destape, que el candidato triunfarol fue el más enterado en materia económica. No contradice la verdad, pero la deforma. López Portillo era el aspirante más familiarizado con los asuntos económicos del país porque Echeverría lo colocó donde podía compenetrarse de ellos. Lo nombró secretario de Hacienda porque lo pensaba ser presidente. No fue presidente por haber fungido como secretario de Hacienda. Y si López Portillo no ocupó una cartera alternativa, patrimonio, por ejemplo, o presidencia, fue porque solo en la otrora, y nuevamente a partir del 92, poderosísima Secretaría de Hacienda, podía contrarrestar entre los empresarios y gobernadores la tremenda ventaja acumulada por Mario Moya en la contienda. La decisión de colocar a su amigo en Hacienda se deriva de la intención de Echeverría de entregarle el mando, no al revés. Una demostración adicional de la intención presidencial yace en un pequeño guiño de López Portillo, de aquellos insinuados por el propio Echeverría. Javier Alejo era, como dijimos, uno de los hijos predilectos del régimen. Joven, menos de 30 años al comenzar el sexenio, brillante, imaginativo y ambicioso. Echeverría lo veneraba y conscientes de ello varios secretarios de Estado se habían propuesto, inútilmente, atraerlo a sus dependencias como subsecretario. Solo López Portillo logró que el presidente autorizara a Alejo a despedirse del Fondo de Cultura Económica para aceptar la invitación del nuevo secretario de Hacienda. Los presidentes responsables de los destapes anticipados, in pectore, Echeverría, de la Madrid y Salinas, suelen invocar diversas reservas o acotamientos en contraposición a esta tesis. Nada era seguro, el ungido podía trastabillar, proporcionó oportunidades pero también riesgos, etc. No son falsos los desmentidos ofrecidos, pero omiten algo. El propio presidente en funciones velará por la suerte del privilegiado, evitando hasta donde sea posible que se tambalee, o que los escollos lo devasten, o que los enemigos lo destruyan. Ciertamente, el señalado se halla en la cuerda floja, pero con red y con arnés, y amparado por el consejo del alambrista en jefe. En esas condiciones, un error o resbalón sin ser descartables resultan altamente incomprobables. Así sucedió con López Portillo en dos puntos nodales de la historia moderna de México, que se juegan justamente durante el sexenio de Luis Echeverría: la salida de la era del tipo de cambio fijo y la reforma fiscal indispensable para comenzar a poner fin a la astringencia secular de recursos del Estado mexicano. Ambos temas atravesaron por atractivas oportunidades de cambio y por severas resistencias al mismo tiempo, antes de la llegada de López Portillo a Hacienda. En agosto del 71, cuando Nixon decretó el fin del sistema de Bretton Woods y el patrón dólar, se entreabrió una magnífica ocasión para ajustar el tipo de cambio en México, congelado desde 1954. O sea, hubo un punto en el que el tipo de cambio estuvo congelado. Ahí nomás te lo dejo, güey. Yo no sabía, la neta, me acabo de enterar ahorita, güey. Y voy a leer más al respecto. Aprovecharla fue la recomendación conjunta de David Ibarra, Leopoldo Solís, Gerardo Bueno, Javier Alejo y Víctor Urquidi. A pesar de ello, Echeverría no se convenció, y la coyuntura se cerró con la misma celeridad con la que se había despejado. A ver, vamos a leer. Al parecer, como siempre, hay un periodo de la historia que no teníamos ni la más remota puta idea que existe, güey. O sea, son infinitos los links, güey, en los que sale la información. Pero te voy a leer la versión creada por inteligencia artificial. La devaluación del peso mexicano el 17 de abril del 64, sábado de gloria para variar, bajo la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines. No creas que ese sábado de gloria fue coincidencia, Fue un ajuste cambiario drástico que buscaba corregir desequilibrios económicos y que, paradójicamente, marcó el inicio del periodo conocido como el milagro económico mexicano o desarrollo estabilizador. El tipo de cambio pasó de 8.65 a 12.50 por dólar. Por lo que estuve leyendo, más o menos un dólar de los 50 son alrededor de 13, 14 dólares de hoy, güey. Se hizo porque había una inflación y sobrevaluación del peso. Había mucha fuga de capital y especulación, o sea, pura mamada, güey. Y una decisión política. No sé, güey. O sea, al final lo cambiaron y lo congelaron, por lo que puedo entender. Se puso un tope máximo y a partir de ahí se quedó un tiempo y luego se volvió a corregir con otra presidencia. Pero la neta no tengo tiempo ahorita de sentar. Bueno, no tengo ganas, güey. No es que no tenga tiempo, no tenga ganas de sentarme a leer cómo juegan con nuestra moneda como si fuéramos esclavos. Ay, ¿quién dijo eso? ¿Dónde me quedé, güey?
Los presidentes responsables de los destapes anticipados, Impectore, Echeverría, de la Madrid y Salinas, suelen invocar diversas reservas o acotamientos en contraposición a esta tesis. Nada era seguro, el ungido podía traspabillar, proporcionó oportunidades pero también riesgos, etc. No, a ver, ya me confundí, güey. Ya me encontré, perdón. Asimismo, el primer secretario de Hacienda, Hugo B. Margarín, intentó impulsar una reforma fiscal a principios del sexenio, incluyendo, entre otras medidas, el fin del anonimato de las acciones del empresariado detuvo la tentativa. La consiguiente exigüidad de recursos, aunada al incremento políticamente motivado del gasto público, comenzó a exacerbar las presiones deficitarias e inflacionarias, cuando Echeverría, en parte con razón, descarta cualquier intento de detener el crecimiento del gasto, pero al mismo tiempo se resigna a no aumentar los impuestos. Se condena a una de tres opciones: una mayor inflación, el endeudamiento externo desbocado o una combinación de ambos. Todavía, hasta mayo del 73, estos temas figuraban entre los puntos de discusión en el gabinete. A partir del nombramiento de López Portillo, en los hechos, dejaron de hacerlo. Como recuerda Alejo, entrando López Portillo a Hacienda se deja de discutir el tema devaluatorio. Lógicamente era absurdo nombrar a un futuro candidato presidencial en Hacienda, para luego obligarlo a devaluar la moneda o aumentar los impuestos. Convendría reconocer, sin embargo, que en materia fiscal se lograron algunos avances. ¿Avances para quién? El propio López Portillo verbaliza su situación mejor que nadie, advirtiéndole a sus colaboradores cercanos que ni le hablaran de la deba, y diciéndole a Porfirio Muñoz Ledo, en abril del 75, en medio de fuertes presiones contra el peso, que aquí no se devalúa nada porque aquí hay muchos huevos. Cuando en agosto del 76 no hubo más remedio, a pesar de los huevos, no quedaban dólares. López Portillo ya era presidente electo y la deuda externa del país casi se triplicó al finalizar el sexenio. Chin, güey. Vendiendo el país para variar. Por lo demás, López Portillo fue el tipo de secretario de Hacienda que Echeverría quería, con guayabera, saliendo de la oficina, otorgando crédito a los campesinos y permitiendo que las finanzas se manejaran en los pinos. Ocupó la Secretaría de Hacienda porque Echeverría concluyó que, desde esa plataforma, resultaría más fácil elevarlo a la presidencia y prepararlo para ella. En una asociación indolora, ejerció el cargo de secretario de Hacienda, de una cierta manera porque así lo indujo, lo quiso y lo promovió Echeverría, en función de sus fantasmas y de sus cálculos políticos. Como lo afirma su hijo, José Ramón, su padre no pudo superar la polarización entre técnicos ortizmenistas de Hacienda, anteriormente encabezados por el secretario saliente, Hugo Margaín, y los nacionalistas económicos de la Secretaría de Patrimonio, de donde provenía López Portillo. Liderados por Horacio Flores de la Peña, porque su falta de experiencia en los asuntos financieros y en las negociaciones internacionales lo alentó a conservar a los técnicos sin desbandarlo como esperaba Flores de la Peña. En el caso de López Portillo, si parece cierta la información tácita o explícita de todos los presidentes en el sentido de que no idearon o aplicaron estrategia alguna para alcanzar la candidatura, sino que sencillamente se dedicaron a trabajar, el estratega era el presidente, no el candidato. En las palabras de Rosaluz Alegría, desde un principio, Echeverría lo tenía planeado para que toda la cargada y todos los compromisos se fueran con Moya, se polarizaran ahí, y poder sacarse a un candidato de la manga, que fue López Portillo. Desde que lo saca de la Comisión Federal de Electricidad lo va acercando poco a poco. Uno de los primeros sorprendidos es López Portillo cuando se lo dice. Él pensaba, estoy en la jugada, no hay posibilidades, pero estoy en la jugada. No tenía grupo ni estaba maquinando nada para conseguirla, la candidatura. Simplemente trataba de hacer lo mejor posible su trabajo. Es de los primeros sorprendidos cuando se lo comenta el presidente. ¡Ay, ajá! Se queda verdaderamente pasmado. Como se sabe, semanas después de su designación como candidato, José López Portillo inicia una relación personal con Rosaluz Alegría. A los 2 meses del destape, durante una gira, López Portillo toma la iniciativa de acercársele. Poco tiempo después, ese acercamiento se transforma en la relación más intensa de su vida. Chinga tu madre. Es preciso subrayar este hecho, no por morbo, sino porque le brinda contundencia y conocimiento al análisis de Rosaluz Alegría. Como veremos, el hecho mismo de esta relación, con sus tiempos y efectos, ilustra alguna de las razones por las cuales Echeverría optó desde muy temprano por su amigo López Portillo. Pues cómo no, güey. Métele a un cabrón, una ruca que tú controles a su casa y vas a controlar a ese cabrón. Aguas con las viejas que aparecen en sus vidas. Por lo pronto, convengamos en lo que llevó de la mano a la candidatura.
en distintos momentos lo escudó, lo apoyó y lo educó, tejiéndole alianzas y compromisos. Porfirio Muñoz Ledo lo percibía desde la Secretaría del Trabajo, el movimiento obrero, a través de un viejo compañero de banca de López Portillo. El abogado laboral, Joaquín Gamboa Pascoe, se aproximaba al secretario de Hacienda, desde mucho antes de lo que se supone. El presidente Echeverría empezó a canalizar al movimiento obrero hacia López Portillo, tejiéndole redes con sectores ajenos a su ámbito. Hizo lo mismo con los banqueros y otros factores de poder en el país. Y Fidel Velázquez, como en tantas ocasiones, le adivina la pichada a Echeverría, entendiendo que si el presidente propicia una confluencia entre el movimiento obrero y el secretario de Hacienda, ello se debe al destino del secretario. Después de los escarceos iniciales entre Echeverría y la CTM a principios del sexenio, quizás el presidente buscaba sellar la reconciliación inaugurada con el Infonavit y con las únicas alzas sostenidas del salario real acontecidas en México hasta entonces, y desde entonces, en relación con el máximo histórico. Para Muñoz Ledo, el momento definitorio se produce a principios del 75, cuando fue necesario colocar claramente al Infonavit de reciente creación, y para Echeverría, la gran reforma social del sexenio, la niña de sus ojos, bajo la responsabilidad o bien de la Secretaría del Trabajo o bien de la Secretaría de Hacienda. Muñoz Ledo plantea la disyuntiva en una junta de gabinete, expone sus razones y Echeverría, con toda la habilidad y calculadora frialdad que lo caracterizaban, emite su fallo. Muñoz Ledo acierta: el Infonavit y su director, Jesús Silva Herzog, deben ser ubicados bajo la clara égida de una de las dos dependencias, pero la indicada es la Secretaría de Hacienda. Echeverría no solo enviaba una señal a Muñoz Ledo y a López Portillo, a quien iba encabezando la contienda, sino que le avisaba nuevamente a Fidel Velázquez de la identidad del bueno, López Portillo. Como que Silva Herzog también es un apellido que me suena mucho de las mañaneras, güey. No sé por qué. O bueno, no sé cómo se llamen ahora las de la Chainbaum, güey. Asimismo, el engaño flagrante de los rivales y la consiguiente sentimiento de traición, la condición de posibilidad de la sucesión vía elección anticipada, no surtió efectos tan perniciosos como en otras ocasiones, porque el principal rival, si bien fue engañado, se resignó, por edad, por temperamento y por su capacidad notable de autoconvencimiento, a que la suerte no lo favoreciera, como lo ha demostrado de diversas maneras durante los últimos 20 años. Mario Moya posee una extraña mezcla de intensa vida interna, a sus excelentes novelas, su gozo por la vida, su curiosidad intelectual y viajera, y de disciplina institucional, ciñéndose a la línea oficial contra viento y marea, en puestos de primera o de segunda. Además, el destape a la española en el que se sumerge después de su derrota no causó perjuicios mayores. Por fortuna, López Portillo carecerá de contrincante en la elección del 76, y el deprimido ánimo del secretario de Gobernación no perjudicará a nadie, a diferencia del fiasco del 88. Su actitud no contradice las versiones a propósito de la supuesta propaganda ya impresa o fabricada para lanzar su candidatura, ni tampoco los rumores sobre un hipotético madruguete que Moya o los moyistas se encontraban a punto de fraguar cuando se produce la designación de López Portillo. O bien, pueden haber acontecido sin el conocimiento o consentimiento de Moya, o bien formaban parte de aquel juego de autoengaño, lucidez, que hemos comentado. Moya sabía que no era, pero tenía que actuar como si fuera, para poder ser si algo sucedía. Von Neumann en Tepatitlán. Porfirio Muñoz Ledo y Augusto Gómez Villanueva, medalla de plata el primero y carnada para despistar el segundo, pudieron a su vez consolarse con las evidentes implicaciones de la decisión presidencial para el futuro. Ambos pasan a ocupar cargos fundamentales en la estructura priista. El día mismo del destape de López Portillo, Porfirio como presidente del PRI y Gómez Villanueva como secretario general del partido, e incluso otro precandidato, Hugo Cervantes del Río, es nombrado líder priista en el líder federal, en el Distrito Federal, y ambos comprenden de distintas maneras que el echeverrismo posee una clara ambición transeccional. Como sucederá en efecto, Gómez Villanueva será el primer presidente de la Cámara de Diputados de la siguiente legislatura, y Porfirio aspirará a ocupar la Secretaría de Gobernación durante el próximo sexenio, pensando, como dice hoy, que Echeverría en el fondo intentó un doble destape. A López Portillo para el 76 y al propio Porfirio para el 82. No sería la última vez que un presidente formula planes a largo alcance o doble destape. Manuel Camacho evocado, con una mezcla de asombro y de incredulidad, como Salinas siempre pensó en Zedillo. Ah, caray, espérate, ¿cómo que Salinas siempre pensó en Zedillo si antes era un güey que se llamaba Colosio que mataron de un balazo? Digo, o sea, me brinca, ¿no, güey? Le voy a dar un traguito a mi café, no estoy interrumpiendo nada.
O sí, total es mi canal y hago lo que se me da la perra gana, güey. Salinas siempre pensó en Zedillo, si no como primero o segundo candidato, sí como el que vendría después. La debacle económica del 76, tal vez más que las famosas reglas no escritas del sistema, darán al traste con esta ilusión echeverrista, pero en su momento sirvió. Ni Muñoz Ledo o Gómez Villanueva, ni Cervantes del Río o Moya Palencia resintieron el engaño. Porfirio tuvo un momento de esperanza, en la boca del estómago, dice él, donde se siente la política. Cuando el 1 de mayo del 75, Echeverría lo designó orador oficial de la conmemoración obrera, y Moya nunca se despojó del todo de sus ilusiones. Las consecuencias dañinas de la designación anticipada aparecerán más adelante, al estallar la primera de una serie de interminables crisis económicas el 31 de agosto de 1976. El misterio central consiste, por supuesto, en saber por qué Luis Echeverría se inclina por José López Portillo, desde el primer o segundo año de su mandato, y en todo caso a partir del 73. Según la versión escrita de José Ramón López Portillo, que aparece en su espléndida tesis de doctorado, chúpasela, güey, presenciada en la Universidad de Oxford del 94. ¿Cómo puede ser espléndida su tesis si todos esos güeyes se lo han regalado? O sea, no mamen, güey. Pero bueno, su padre fue escogido por Echeverría como candidato presidencial en parte porque tenía el menor número de deudas políticas. O sea, su tesis se trató de su papi. Ningún compromiso secreto y ningún involucramiento en juegos políticos sucios. Por eso lo escogieron. En parte por su habilidad personal y su experiencia administrativa. Y en parte por su afinidad ideológica y amistad con Echeverría. Ya en una conversación, José Ramón es menos elíptico. López Portillo definitivamente no tenía camarilla, solo tenía equipo. Y este era un tanto suelto, porque incluía gente de diversas naturalezas que no compartía una visión única del país. López Portillo no se veía completamente ajeno al proyecto presidencial. Compartía con Echeverría anhelos de juventud. No era mal visto por la élite política. Era ajeno simplemente. No generaba resistencia porque no se le conocía, quizás. Y Echeverría tenía un conocimiento íntimo de él. En otras palabras, López Portillo se insertaba en las tres determinaciones de toda sucesión. Según José Ramón, el perfil ideológico del presidente saliente, la correlación de fuerzas sociales, políticas e internacionales y las características personales del candidato. López Portillo se identificaba plenamente con la visión de Echeverría, sino con el estilo. Discrepaba tal vez, como se creería durante los primeros años de su propio sexenio, de la estridencia echeverrista, pero compartía los postulados económicos, sociales e internacionales básicos. Ninguna fuerza política interna o externa lo vetaba. Y más bien, había conquistado, gracias a la conducción de Echeverría y a su propio carisma, la simpatía de varias, el movimiento obrero, en alguna medida el empresariado ante quien aparecía como un improbable mal menor frente a opciones como Porfirio o sobre todo Gómez Villanueva, y una lealtad personal suficiente, no férrea ni incondicional. Veas el caso de Martínez Manatú y los que sobrevendrían meses después, acompañada del conocimiento detallado, minucioso, profundo de que él poseía Echeverría. Acotado solo por la máxima de Gutiérrez Barrios: nadie lo conoce mientras no tengan el poder. Luego me siento mal, güey, porque hacerle caso a un pendejo solo es engrandecerlo. Rosaluz Alegría agregaba un elemento central, la idea de que, según ella, Echeverría se había formado como se acoplaría el presidente saliente con su sucesor designado. Una vez entronizado López Portillo, se encargaría del glamour, de toda la parafernalia y las ceremonias, y él seguiría manejando los hilos internos de la política. No porque pensaba manipularlo, lo conocía y sabía que no podía hacerlo ciertamente. Era otra cosa, la parafernalia y una cantidad de asuntos que ocupan el tiempo completo, y dejarle lo demás a él, tranquilamente. El proyecto, posiblemente descabellado pero verosímil en cuanto a su existencia, entrañaba una división del trabajo, no un maximato. Echeverría volvería a ser, metafóricamente y a través de Porfirio Muñoz Ledo, el secretario de Gobernación, a la vieja usanza. A López Portillo le correspondería la economía, lo internacional, lo ceremonial. Cuando por fin se produce el destape, Echeverría, como todos los presidentes, lo consuma con cuidado y esmero extremo, demostrando una vez más su notable pericia política y su afán calculador. Despacha a Muñoz Ledo y a Moya Palencia en un acto en la Casa del Obrero Mundial, para que ahí se enteren, sin poder moverse desde antes. Según Porfirio, había desplegado una especie de campo vacío o quirúrgico,
en Los Pinos, a donde solo llegaban colaboradores cercanos como Ignacio Valle, Juan José Bremer y Fausto Zapata. Todos ellos, según Muñoz Ledo, convencidos ya a estas alturas del triunfo de López Portillo. Fausto Zapata, vocero de Echeverría a lo largo de todo el sexenio, agradece haber recibido un pitazo presidencial semejante a los narrados por Jorge de la Vega y Fernando Gutiérrez Barrios en el capítulo anterior. A medio camino del inacabable periplo de Echeverría por el tercer mundo en el verano del 75, apenas un par de meses antes del destape, recuerdo una noche libre en Dakar, cuando el presidente, después de cenar con su familia y algunos colaboradores, lo jala a un lado y lo invita a conversar a solas. Echeverría le pregunta: ¿quién cree que vaya a ser, Fausto? El subsecretario de la Presidencia, hombre institucional hasta la médula, responde de la única manera posible: si me pregunta, señor presidente, creo que debe ser mi jefe, el secretario de la Presidencia, Hugo Cervantes del Río. No es un buen hombre, pero no, contesta Echeverría. Se necesita a un hombre que conozca las finanzas, la economía internacional. Semanas más tarde el presidente colocaría a Zapata bajo las órdenes de José López Portillo para protegerlo en la recta final. Pero Fausto ya había disfrutado de un intervalo apropiado de ventaja para acomodar sus fichas. Era el premio, por 6 años, de libertad y de lealtad y eficiencia. El día de Marras, primero arriban los hermanos presidenciales, luego líderes, Jesús Reyes Heroles, presidente del PRI, y partidario de elaborar un programa de gobierno para el próximo sexenio y solo después nombrar al candidato. Desembarca en la casa presidencial hasta la tarde. Por la mañana había presidido un acto público del PRI, durante el cual, mediante telefonemas intempestivos, Echeverría buscó exhibir su carácter de subordinado. El presidente recibe a Muñoz Ledo pasado el mediodía, después de Reyes Heroles. Le anuncia que López Portillo ha sido seleccionado como candidato. Es un patriota. Le informa que el PRI exige una revolución en su seno, conducida por alguien que, junto con el candidato, enarbole las banderas de la Revolución Mexicana y además coordine la campaña de habilidad y sensibilidad, tarea que Reyes Heroles, un gran intelectual pero un hombre poco práctico, según Echeverría, no podría realizar. La persona idónea para cumplir todas esas misiones, para ser el abanderado de la revolución a la par del presidente patriota que será López Portillo, es Muñoz Ledo. Porfirio se atreve a preguntar sobre la opinión del candidato al respecto, interrogante, ociosa, ya que Echeverría, con el antecedente de 1969 de Martínez Domínguez y Díaz Ordaz en la mente, contesta de bote pronto: no está muy de acuerdo. Casi me dijo, recuerda Porfirio que el candidato le había sugerido mi nombre, que me tenía un gran aprecio. El nuevo presidente del PRI ve en esta maniobra de Echeverría una intención más estratégica y ambiciosa, destinada a rebasar las consideraciones coyunturales, un equilibrio ideológico, una cierta dualidad política, cuyo objetivo último consistiría en un doble destape, 1976 y el 82. Reyes Heroles verá un propósito más acotado pero igualmente funesto. Le comentará López Portillo, al salir de Los Pinos esa tarde: eres un príncipe encorsetado, Pepe. Lo importante era ser príncipe, pensó López Portillo. Del corsé me ocupo después. Tardaría más de 2 años. No quiero opinar porque la neta ya amanecí emputadísimo. Uno de los primeros roces en la campaña, inmediatamente después de la designación intempestiva e impositiva de Muñoz Ledo y Gómez Villanueva en el PRI, vino a confirmar muchas de las motivaciones abrigadas por Echeverría al nombrar a López Portillo. Implicó justamente a Rosaluz Alegría, que aún vivía en Los Pinos y que muy pronto, a pesar de haber sido partidaria de Mario Moya, se propuso colocarse ventajosamente en la campaña del flamante candidato. Buscó a López Portillo, a quien había conocido ya socialmente, fuera de horas de trabajo, pero aún de lejos, un par de años antes en la Embajada de Noruega. El candidato, sin duda sensible a la cercanía de Rosaluz con su amigo Luis, la encaminó al Yepes, donde Julio Rodolfo Moctezuma empezaba a organizar la campaña. Simultáneamente, Rosaluz, una mujer ambiciosa y ya para esas alturas diestra en su dominio de los procedimientos florentinos de la política de palacio, concita la intervención de su suegro para incorporarse a la campaña. Echeverría le pide al recién nombrado presidente del PRI que acomode a su nuera en la campaña. Porfirio no le presta demasiada atención a la solicitud presidencial, entendiendo que era modesta y despropista de una insistencia excesiva. Más aún, tal vez había que obedecer pero no cumplir. La instrucción era para una tarea limitada,
Rosaluz, a su vez, adquiere la misma impresión muy pronto. Según ella, Echeverría le da instrucciones a Porfirio de que no me dé entrada. Me empiezan a bloquear. Echeverría no quiere que me acerque. ¿A qué se debe la reticencia de Echeverría confirmada posteriormente por Porfirio? De nuevo Rosaluz. Yo creo que a motivos personales conoce a López Portillo, que es muy coqueto y sabe que yo estoy separada de su hijo, que no tengo compromiso. Además, no le gusta mucho que las mujeres se metan en lo que no les corresponde. Alegría se brinca las trancas y busca de nuevo a López Portillo durante una gira en Puebla, y le plantea formalmente el asunto. El candidato promete resolverlo con Moctezuma. Y a partir de ahí, Rosaluz empieza a incorporarse a las reuniones y giras de campaña. Echeverría, según su exnuera, se molesta, pero calla su irritación. Ella, sin embargo, intuye que el bloqueo ejercido por Muñoz Ledo viene de arriba. En la versión del propio Echeverría, así sucedieron las cosas. Le hablé al presidente del PRI, Porfirio Muñoz Ledo, y le dije, hay que renovar cuadros femeniles. Ahí le mando a la exesposa de Vicente Rosaluz. Y no le simpatizó la idea a Muñoz Ledo, que se lo platiqué. No, pues, no vaya a haber aquí algún contacto. No les va a caer bien que esté casada con un influyente. No la admitió para la primera gira. A la segunda gira estaba en el autobús de López Portillo en la puerta del partido. Y cuando entró, ya estaba Rosaluz adentro. Y en efecto, un par de meses después, ya presente Rosaluz en los estrados y en los actos de campaña, Echeverría resucita el tema con Muñoz Ledo. Licenciado, ¿qué hace mi nuera en la campaña? No es conveniente que esté en la campaña. Yo le rogaría que la llamara y le diera una tarea distinta. Por muchas razones no es conveniente que esté en la campaña. Porfirio recuerda entonces cómo, sin entender bien por qué Echeverría le desagradaba la asistencia de su nuera a las giras, giró instrucciones a Alejandro Carrillo Castro, coordinador de las reuniones del Yepes, para alejarla de donde se encontrara el candidato. En enero, es decir, ya iniciada la relación entre López Portillo y Rosaluz Alegría, según las fechas indicadas por ella misma, a Muñoz Ledo le cae el 20, de regreso de algún evento, en el avión del PRI, pasa acuerdo con López Portillo. En la sección delantera del aparato, frente a Porfirio, el exsecretario de Hacienda, una mesita de trabajo y un lugar vacío al lado del candidato. Al iniciarse la plática, manda a traer a Rosaluz Alegría de la parte posterior del avión y la sienta junto a él durante el resto del trayecto. Cuando pocos días después, Echeverría llama de nuevo la atención a Muñoz Ledo sobre la presencia de Rosaluz en la campaña, Porfirio aclara que el candidato dispone históricamente de la prerrogativa de convocar a quien así lo desee. Ni el presidente del partido ni el partido mismo pueden inferir en esos menesteres. Si el presidente de la República cuenta con argumentos para impedirle que acuda a la campaña, debe comunicárselos al candidato en términos personales. El partido y el propio Porfirio no deben entrometerse. Puros pleitos de faldas, güey. Puros pleitos de faldas para variar. Está eterna esta mierda, güey. La serie de incidentes y anécdotas vienen a colación por un motivo. Luis Echeverría probablemente temió que una cercanía excesiva de su nuera con su amigo desembocara en una relación que podía rebasar lo profesional. Conocía extremadamente bien a los dos, y Echeverría fue, y sigue siendo, un hombre de gran sensibilidad psicológica. Se enteró, de inmediato, según él mismo, de la relación que entablaron en la campaña Rosaluz y López Portillo. La seguridad y la logística del candidato se hallaban enteramente en las manos del Estado Mayor Presidencial, controlado, hasta sus últimos detalles, por Echeverría. La noticia de la confirmación de sus temores debe haberlo enfurecido, aunque en un pasaje no transcrito de la entrevista para este libro, Echeverría menosprecia el asunto limitándose a decir, allá ellos, es una cosa sentimental y física, cosa de él y ella. ¿Y a mí qué? Por un dejo de celos de suegro y protector, por una pizca de envidia varonil, los encantos de Rosaluz Alegría eran legendarios. Y por un primer impacto de ofensa personal, ¿cómo su amigo de la juventud podría empujar el descaro y la frivolidad esos límites de seducir a la exesposa, separada, pero no divorciada de su hijo? No obstante, muy pronto, ¿ves? Puro problema de pito el chico, güey. Es que esa es mi exnovia de la primaria, no le hables. No mamen, lo que no es para toda la vida es para toda la banda, güey. Echeverría comprobó de lo esencial de esta telenovela, a saber que el comportamiento de López Portillo resultaba fiel a sí mismo y corroboraba muchas de sus intuiciones e intenciones. En la visión de Rosaluz, el acercamiento del candidato hacia mí le confirma al presidente, mi suegro, que su amigo es como es: vital, bohemio, orgulloso, caballeroso, temerario. En una palabra, nada político. Cae en el esquema previsto. López Portillo revela así
una extraña veta de carácter. Pone en peligro su candidatura, o en todo caso su relación con el presidente por una mujer. Que hubo algo de desplante y de afirmación de autonomía de López Portillo, es probable. Que su amigo Echeverría era un político de abolengo, y por ello adoptaría al final de cuentas una actitud política, y no personal ante las aventuras de su amigo y su nuera, no lo ignoraba. Pero la señal para Echeverría no podía ser más clara. La política no le interesaba tanto a López Portillo como otras cosas. Más allá de lo personal, había escogido bien Echeverría desde un principio y hasta el final. No le interesaba tanto la política a López Portillo como otras cosas, pero Echeverría escogió bien. Tiranteses como este y muchas más a lo largo de la campaña ocurridas durante el interregno que separa la elección de la toma de posesión de López Portillo, e incluso, ya en curso la administración del legatario de Luis Echeverría, caracterizarán esta sucesión. De nuevo parece casi increíble que a pesar de tantos roces, conflictos y malentendidos, se haya podido transferir pacíficamente el poder, o si se prefiere, asombra la fuerza del mecanismo a la luz de tanta contradicción y oportunidad de ruptura. Echeverría le cargará la mano a López Portillo de varias maneras: diputados y senadores, en las listas, personajes incrustados en el equipo de campaña, decisiones finisexinales, comprometedoras para el mandatario siguiente, incontables invitaciones indeclinables a actos o inauguraciones de obras de término de mandato, el Colegio Militar, el Colegio de México, la presa de Chicoacén y otros, citados por López Portillo en su entrevista. Revisemos únicamente dos incidentes emblemáticos, uno antes y uno después de la entronización de López Portillo. La selección del general Hermenegildo Cuenca Díaz, secretario de la Defensa Nacional de Luis Echeverría, como candidato del PRI a la gobernatura de Baja California, y a las llamadas por la red de Echeverría a miembros del gabinete y al propio presidente desde el despacho de Porfirio Muñoz Ledo, secretario de Educación. Dichos telefonemas desembocaron en la partida de Augusto Gómez Villanueva de la Jefatura de Control Político de la Cámara de Diputados y posteriormente en la evicción de Muñoz Ledo de la Secretaría de Educación Pública. El sistema mexicano prevé que varias designaciones de candidatos a gobernador se efectúen durante el lapso entre el destape y el desvenimiento del nuevo presidente. Las postulaciones antes, garantía absoluta de elección, se solían realizar por acuerdo mutuo por el candidato, sobre todo conforme se avecinaba el cambio federal de poderes. Estados de fin de periodo como Morelos, Chiapas, Tabasco y Jalisco elegían a su gobernador aún bajo el mandato del presidente saliente, pero ese gobernador coincidiría con el poder con el nuevo presidente. Por ello, su selección corría por cuenta de este. La gobernatura de Baja California no cabía dentro de este esquema. La elección se celebra en julio del primer año de gobierno del nuevo presidente, no en el último del anterior, y por tanto la designación del candidato priista de ninguna manera le correspondería a la presidencia en vías de extinción, sino a la que renacía de las cenizas del mandato fenecido. De los tres casos citados, un par, Leandro Rovirosa Guade, en Tabasco, y Flavio Romero de Velasco, en Jalisco, fueron más bien designaciones, imposiciones de Echeverría, mientras que Jorge de la Vega Domínguez pudo haber sido ungido de común acuerdo entre López Portillo y el presidente en funciones, pero en esta ocasión, las candidaturas del interregnum no se limitaron a este. O sea, ¿cómo? ¿Las elecciones son puro tole con el dedo? Eso es lo que yo estoy entendiendo de este libro, güey. No sé tú qué estés entendiendo, yo eso es lo que estoy entendiendo. Que ni las presidenciales ni las de gobernador fueron realmente un ejercicio democrático. Entonces, si pasaron 70 años sin ejercicios democráticos, ¿qué te hace pensar a ti que en los últimos 12 ha habido ejercicios democráticos? Digo, o sea, pero bueno, ¿no? Yo qué verga voy a saber. Recién designado candidato, López Portillo recibió una solicitud expresa de su amigo Luis, el general Cuenca Díaz, un secretario de la Defensa altamente funcional a Echeverría por haber roto las líneas promocionales, generacionales y regionales que le habían conferido, y le seguirían confiriendo hasta la fecha, a la tanda militar del enriquismo y Marcelino García Barragán, una virtual hegemonía en el ejército. Aspiraba a la candidatura del PRI por el gobierno de Baja California. Echeverría, por su parte, deseaba complacer a su leal colaborador. Al momento de asumir el compromiso relativo a Cuenca Díaz, todavía en el 75, al inicio de su campaña, López Portillo no podía prever las circunstancias bajo las cuales arribaría a la silla presidencial 14 meses después, ni qué impresión o efecto podía generar una designación tan abiertamente transeccional como esa.
Además, se acostumbraba a realizar el anuncio sobre Baja California a principios del nuevo sexenio, de tal suerte que en el peor de los casos, López Portillo podría cambiar de parecer. Echeverría, tan conocedor de las reglas del sistema y habitualmente ceñido a ellas, debía albergar poderosas razones para imponerle un lastre de esa magnitud a su amigo, a menos de que se tratara justamente de demostrar que podía imponerle lo que quisiera. La traumática devaluación del peso del 31 de agosto, la primera en 22 años, hundió el sexenio en la histeria y la zozobra, y exacerbó las tensiones entre la administración agonizante y los sectores desencantados desde antes. Echeverría comenzó a tratar de remontar la debacle financiera con un frenesí inaugurador, y a través de medidas con pretensiones históricas, la expropiación de las tierras del Valle del Yaqui, en el noreste, por ejemplo. En ese contexto, una demostración de fuerza en materia de la designación de candidatos a gobernador encerraba una cierta lógica. Y en su ocaso de su estancia en el poder, Echeverría le recordó a López Portillo su compromiso. Este convocó al presidente del PRI, ya palomeado para la Secretaría de Educación Pública, y con una solemnidad casi teatral, le indicó que era preciso proceder a la postulación del general Cuenca Díaz como candidato a gobernador de Baja California. Muñoz Ledo objetó vigorosamente la decisión, invocando varios argumentos esgrimidos un año antes, cuando el recién proclamado candidato había suscitado por primera vez el tema a raíz de la petición de Echeverría. López Portillo cubrió el expediente de presentar el asunto como una decisión propia, pero no pudo mantener la ficción. Se trataba obviamente de una imposición del presidente, no solo en cuanto a la persona del candidato, sino en lo tocante a la fecha. Adelantar el destape de Baja California significaba exhibir ante todo el poderío de Echeverría, la docilidad de López Portillo y la desconfianza del primero por el segundo, para garantizar la postulación de Cuenca Díaz. Echeverría era capaz de imponer una designación anticipada. El presidente electo finalmente confiesa, se lo ha exigido Echeverría y no puede negarse. Porfirio se retuerce y le avisa a López Portillo que va a procurar hablar con Echeverría. Se dirige a San Jerónimo. El presidente ya había desalojado Los Pinos, donde se encuentra a un Echeverría sereno, de buen humor, a quien le expone sus desacuerdos y razonamientos. Echeverría toma nota y responde con la habilidad secular de los políticos mexicanos. López Portillo está de acuerdo porque ¿por qué se opone a Porfirio? Justo en ese momento, como por casualidad, entra una comunicación por la red presidencial. Echeverría le recibe en una de las múltiples casitas que pueblan el paisaje de la ex granja de San Jerónimo y vuelve con Muñoz Ledo para avisarle que tiene una llamada. Es López Portillo, quien alterado y emotivo le demanda a Muñoz Ledo cesar su oposición al presidente Echeverría y respetar los acuerdos celebrados entre ellos. Porfirio regresa con Echeverría e informa de su conversación con el presidente electo. Echeverría gira entonces las instrucciones pertinentes para el destape en Baja California. Indica que al día siguiente, él mismo se comunicará por teléfono con el gobernador Milton Castellanos, para enseguida pasarle el auricular a Muñoz Ledo. Este le anunciaría la decisión presidencial mientras la presidencia había organizado a los sectores de tal manera que para la tarde del próximo día, el general Cuenca Díaz era proclamado candidato del PRI a la gobernatura de Baja California. Contra viento y marea, para alivio de todos los protagonistas, fallecerá semanas después, ya en campaña. López Portillo podrá designar a su candidato propio, Roberto Bob de la Madrid. O sea, ¿cómo? ¿Hubo más de un candidato que se murió en campaña para que los otros pudieran poner a los que ellos quisieran? ¡Qué extrañas coincidencias, güey! Pero que no le disparen a un cabrón que se le ha pasado peleándose con el narco, porque entonces sí, la prensa en México quiere quemar Roma, ¿no, güey? No mames, güey, neta, güey. Echeverría le habría cumplido a su amigo leal y leal colaborador. El colofón de la historia proviene de la versión, aún inverificable, que circuló esos días en la Ciudad de México. Justamente en ese momento el presidente convocaba a Cuenca, a Augusto Gómez Villanueva, recién nombrado líder de la Cámara de Diputados, y a Carlos, el negro Sansores Pérez, para advertirles que en ellos confiaba para que Pepe se ponga la banda y se siente en la silla. Todo ello ante el temor de un pronunciamiento militar tendiente a impedirlo. Algunos recordarán cómo en los últimos días y semanas del sexenio proliferaron los rumores sobre un posible golpe de Estado, sin que jamás se comprendiera con claridad quién daría dicho golpe, ni contra quién se ejercería, ni mucho menos por qué motivo. La coincidencia del incidente de Cuenca, de la versión sobre la advertencia de Echeverría y de los rumores de una asonada siguen dejando un mal sabor de boca. ¿Sabes con quién también estaba bien fuerte el rumor? Con este pendejo Peña Nieto, güey. Rosaluz Alegría no cree que López Portillo se haya molestado.
en exceso con motivo de la imposición de Cuenca, y es plausible que tenga razón. A escasos días de llegar por fin a Palacio Nacional, los presidentes electos albergan una gran tolerancia frente a los desplantes y humores de sus predecesores, a sabiendas de que en lo esencial llevan las de ganar. Además, López Portillo en particular parece sincero en sus constantes proclamas de candor y magnanimidad frente a Luis Echeverría. Pensó en aquel momento, y sigue convencido hoy, que su querido amigo y excelso político jamás descuidaría o ignoraría las reglas y normas del sistema mexicano, al grado de osar conservar el poder una vez salido de la presidencia. Pues claro que no, güey, todos esos güeyes son gatos, güey. Pero incluso teniendo razón, y no es para nada evidente que la tuviera, las impresiones eran otras, y las ambiciones y maniobras de los colaboradores y simpatizantes de los dos amigos de juventud de la colonia Roma también. En todo caso, qué drama tan homosexual es la política en México, me cae, güey. En todo caso, según uno de sus más cercanos y perdurables colaboradores, López Portillo se molesta lo suficiente por el incidente de Cuenca para descartar una sugerencia de Echeverría anteriormente aceptada. ¿Ves? Te digo que qué putos, güey. Ay, estoy enojado contigo y si me propusiste algo, ya no. Antes de acceder. No incluir al profesor Carlos Hank González en su gabinete. Días antes de acceder a su nueva investidura, decide nombrarlo jefe del departamento del Distrito Federal, a pesar de las admoniciones echeverristas sobre los negocios del profesor y sus peculiares vinculaciones políticas. ¿Quién iba a pensar que el señor Janco González se convertiría en una mafia de los... en un gran empresario de los casinos en México? ¡Wow, güey! Y pensar que para tener dinero lo único que se necesita es ser político, güey. O sea, chuparle la verga a un par de cabrones, comer truza, ¿no? Lavar dinero. O sea, güey, puras cosas padrísimas. ¿Qué hago yo perdiendo el tiempo trabajando y educando gente, güey? O sea, por favor, güey. Ay. A partir de su memorable discurso de toma de posesión, el 1 de diciembre del 76, López Portillo se vio obligado a actuar a la luz de las ya mencionadas impresiones, es decir, de las apariencias políticas, y quizá de las mismas realidades, sobre todo cuando el propio Luis Echeverría alimentaba todas las especulaciones y el nuevo secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, transmitía fielmente a su jefe cada movimiento, acto o insinuación del inquieto expresidente. Para mayo del 77, los desmanes del incómodo amigo se desbordarán, el cauce de las reglas no escritas del sistema, el uso y abuso de la red presidencial y sus constantes visitas a diversos secretarios de Estado, así como las maldiciendas de sobremesa a propósito de las perpetuas juntas y conciliábulos celebrados por Echeverría en su casa de San Jerónimo. Le permitieron a Reyes Heroles convencer al nuevo presidente de quebrar el cerco echeverrista. El exdirector de Pemex ocupaba un intersticio clave. Se transformó rápidamente en el ariete del antiecheverrismo, aprovechando una cartera tal vez destinada a otro. Muñoz Ledo conjetura hoy que perdió la Secretaría de Gobernación en el 76, justamente por su cercanía con Echeverría y debido a las presiones que ejerció este último sobre el presidente entrante en distintos ámbitos. Acierta al creerlo, pero su nombramiento en Bucareli se antoja sencillamente inverosímil, que un precandidato, presidente del PRI y estrechísimo colaborador del presidente saliente ocupara la cartera política más poderosa del gabinete, no cabía dentro de las tradiciones. Resultó que los angostos límites del mecanismo sucesorio ni siquiera abarcaron la Secretaría de Educación. Durante todo este año, Echeverría hacía gala de hiperactividad. Un día del mes de mayo del 77, Porfirio recibe una llamada por la tarde. Recibe una llamada por la red presidencial en el antiguo despacho de Vasconcelos, en la sede de la CEP. Era Luis Echeverría. Por eso nuestro sistema educativo y todos nuestros sistemas en México están como están, güey. Porque toda esta bola de mediocres, al contrario de poner a alguien que podía con el puesto, podían a alguien al que le debían políticamente, güey. Entonces vas a poner a un gato que se la ha pasado comiendo truza, güey, de director de la CEP. Y esperas que los alumnos hoy piensen, güey, aprenden a pensar. Date cuenta, güey, son puro pinche cometruza lo que educamos, güey. Era Luis Echeverría, comunicándose desde la oficina en Tlatelolco de Santiago Roel, secretario de Relaciones Exteriores. Crecía la campaña contra Augusto Gómez Villanueva, líder del Congreso. Echeverría pide visitar a su excolaborador ahí mismo en las oficinas de las calles de Argentina. Resignado, Porfirio accede. Pasada una hora se presentó Echeverría.
Después de consumar las formalidades del caso, se sienta a platicar de política con Muñoz Ledo. Lamenta los rumores contra Gómez Villanueva, que aparecían en la prensa, y en general profesa cierto malestar sobre un murmullo de hostilidad hacia él mismo que comienza a entreoír de bocas de funcionarios, López Portillistas, en particular de Reyes Heroles. Porfirio mantiene la calma hasta que de repente Echeverría le ruega que le comunique por la red con López Portillo. Desesperado, Muñoz Ledo asiente, consciente de que sus largos esfuerzos por mantener un relativo equilibrio entre su antiguo y su nuevo jefe acaban de naufragar. López Portillo solía contestar personalmente la red, atiende él mismo y Porfirio no tiene más remedio que pasarle la bocina a Luis Echeverría. Este se queja amargamente de la campaña en contra de sus colaboradores en general y contra Gómez Villanueva en particular. López Portillo escucha y responde con parquedad. Días después, según Muñoz Ledo, Jesús Reyes Heroles llevará sus acuerdos con López Portillo, la grabación de la conversación por la red presidencial, una extensión de la cual Echeverría había conectado en el Centro de Estudios del Tercer Mundo, como muestra del giro intolerable que había cobrado del comportamiento de Echeverría. López Portillo reconoce la pertinencia del razonamiento de su secretario de Gobernación, y se aviene cuando éste sugiere comisionar a Gómez Villanueva en una embajada, dejando la presidencia de la Cámara en manos de un López Portillista de cepa. Un par de días más tarde, estando López Portillo de viaje por Sudamérica, Reyes Heroles cita a su oficina a Gómez Villanueva en un fin de semana y exige su renuncia. Lo obliga ahí, amenazas y acusaciones de corrupción mediante, a aceptar una embajada, la que él quisiera. El líder agrarista opta por Italia, donde se había refugiado otro ex colaborador de Echeverría, Fausto Zapata, quien deberá ser reubicado a México. Carlos Ansores Pérez, el senador y sucesor de Porfirio a la presidencia del PRI, también, a instancias de Echeverría, puso rápidamente sus barbas a remojar. Comentó poco tiempo después con Porfirio: vamos a salir los tres, Augusto, tú y yo. De Augusto y de mí lo que quieren es la jaulita. De ti lo que quieren es el pajarito. ¡Ajú! De los dos primeros, el nuevo régimen deseaba los cargos de Porfirio, su presencia en el gabinete. Así sucedió a finales del 77. Muñoz Ledo fue conminado a renunciar a la Secretaría de Educación Pública, después de haber procurado sacudirse la campaña en su contra, de haber buscado persuadir a López Portillo y de haber recibido como respuesta a sus argumentos la razón de Estado y la frase lapidaria, típicamente López Portillista: tiene usted mi confianza mientras no se la quite. Está buena, ¿eh? Para Navidad de ese sexenio se la quitó. La brecha personal entre ambos sexenios se ensanchaba, alcanzando su paroxismo con la designación del expresidente Echeverría como embajador, primero ante la UNESCO en París y posteriormente en Australia. La derecha regiomontana y el empresariado en su conjunto acertarían más tarde en su apreciación resentida e interesada de un capítulo crucial de esta serie: la ruptura entre los equipos de ambos sexenios, y el relativo distanciamiento que se gestará entre los dos mandatarios no revestirá una divergencia de sustancia. Ambos sexenios se parecerán como dos gotas de agua en muchas de sus ambiciones, metas, ánimos, y representarán, juntos, el último suspiro del proyecto económico y social surgido de los años de gloria de los regímenes de la revolución. Chinga tu madre. Las dos interpretaciones atinan la ruptura de grupos, equipos y personalidades. Autorizó la continuidad de fondo, los cambios de personal y de estilos de Palarión. Espérame. ¿Cómo? ¿Continuidad de fondo? ¿Qué no eso lo escuché con... Espérate, güey. Un viejito muy polémico y una judía que ahorita... Ah, ya me acordé quién es. Perdón, güey, perdón. No los voy a mencionar porque se agüitan, pinches chairos. Ay. Ya ves, pero andas de hater, ya me perdí otra vez, güey. Las dos interpretaciones atinan la ruptura de grupos, equipos y personalidades. Autorizó la continuidad de fondo. Los cambios de personal y de estilos paliaron y permitieron posponer la renovación sustantiva, económica, social y política del rumbo nacional. López Portillo posiblemente reunió el gabinete más fuerte y notable de la época moderna. En distintos momentos, sus encargados de despacho en Gobernación, Relaciones Exteriores
Hacienda, Programación y Presupuesto, Educación, el Departamento del Distrito Federal y Petróleos Mexicanos le imprimieron una marca a sus dependencias que no han vuelto a tener o que no tuvieron antes. Pero el aliento renovador del López Portillismo se agotó en la contienda transeccional, como lo ha resumido con elegancia José Ramón López Portillo. La complicidad entre los presidentes consiste en aceptar que las reglas del sistema, y por lo tanto su reproducción, se van a garantizar. Y el presidente siguiente no va a romper con esas reglas porque depende de ellas, y tarde o temprano se va a encontrar con ellas. Por ello, los presidentes difícilmente han llevado a cabo reformas de tal trascendencia que rompan con el autoritarismo, con el corporativismo, con el presidencialismo y con las reglas íntimas de Estado. Se van casi con las manos amarradas, porque después se trató de vincular la liberalización económica a la liberalización política. No se pudo. Las sucesiones por elección o por decisión encierran innegables ventajas sobre las realizadas por descarte. Ciertamente, la sensación de engaño permanece, pero se traslada a los rivales, y estos siempre pueden ser controlados, cooptados, tranquilizados o neutralizados más fácilmente que los predecesores. Aguas con lo que acaba de decir, ¿eh? Pero la sucesión resuelta de antemano comprende también inconvenientes ante todo, al amortiguar y suavizar la ruptura interseccional, y al revertir el engaño del sucesor al sucedido. En las sucesiones por descarte, el sucesor siempre termina por engatusar o cegar al sucedido con sus virtudes, lealtades o complicidades. Tanto la realidad como la percepción de los protagonistas lo arrastran por este derrotero. En las sucesiones del otro molde, el engaño corre por cuenta del sucedido. Logra convencer el sucesor de que lo dejará gobernar, que lo escogió por inteligente, fuerte y carismático, y que los roces entre ellos emanan exclusivamente de malentendidos o conspiradores dedicados a amarrar navajas. Por ende, el sucedido selecciona al sucesor más apto para ser sucedido, para ser conducido por una senda muy especial. Si antes el toro se toreaba al revés, como decía Mario Moya, también la lectura se llevaba a cabo de fin a principio. Echeverría captó con delectación y terror la angustia de Díaz Ordaz, al encontrarse sin fichas en manos de una única opción que no le agradaba. Solo él sabía hasta qué punto había maniobrado para colocarse a sí mismo y a Díaz Ordaz en esa disyuntiva. No en vano insistió varias veces, durante las pláticas que componen la entrevista con la que comienza este libro, en que Díaz Ordaz ni siquiera lo designó subsecretario de Gobernación en el 58, sino que recibió su nombramiento directamente de López Mateos, y que así se lo indicó con todas sus letras el propio Díaz Ordaz. Nunca podrá haber concluido Echeverría, me expondré a un dilema tan estrujante. Mejor escoger a tiempo y con pleno conocimiento de causa, que desesperarme al final y verme obligado a optar a ciegas, con resignación y resentimiento. Pero entonces el objeto de la selección debe reunir ciertas características, entre otras, portar sus debilidades a flor de piel, y ser dotado de una fortaleza, que puede ser fácilmente mermada o acotada por los instrumentos políticos al alcance del presidente en turno. Como ningún político carece, por definición, de sensibilidad psicológica e intuitiva, no suena el equivocarse en la detección de las debilidades y en el empeño de enflaquecer las fibras más potentes del sucesor. Este, a su vez, tampoco es un niño de pecho. Cultiva los rasgos que enternecen y obnubilan al jefe, y disimula los que pudieran ahuyentarlo o provocar su ira. Pero estos últimos constituyen en su naturaleza misma, mientras que aquellos son contra natura. Por ello, se acentúan los primeros, se opacan los segundos y el sucesor termina por ser precisamente lo que el sucedido buscaba que fuera, un presidente de la continuidad, de los compromisos asumidos y cumplidos de las estrategias respetadas. He ahí, a todas luces, la historia de estos dos amigos, que hasta la fecha mantienen el afecto que los unió en sus mocedades de feñas de los años 30, pero cuya continuidad sin ruptura entrañó un costo exorbitante al país. Tan, 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 tan. Y con esto terminamos este periodo que quedamos, porque tengo buena memoria, pero solo para algunas cosas, güey. Es como muy selectiva. La transición de 1976. O sea, la designación de José López Portillo, güey. El perro le llamaban al güey, ¿no? Entonces, pues, güey, o sea, ese es el tema de nuestra política, cabrón, ¿no? El que no conoce su historia está súper, ultra condenado a vivirla repitiendo, güey. Y
Pues no sé, tú dime, ¿no? Fuimos atacados por las fuerzas místicas del Estado. ¿Vieron cómo me tiró el libro? Híjole, güey. Comenta y comparte, güey, porque esa es la prueba de que el algoritmo nos oculta. No es cierto, güey. Haz lo que tu perra gana. Si te gusta el contenido, sabes qué hacer. Si no te gusta, bótate, mijo. Pero si no te gusta y ya llegaste hasta este punto, güey, fíjate, te voy a decir algo. Si hay un canal de YouTube que no te guste, siempre te puedes cambiar. Y si ya llegaste hasta este punto, por favor, pon en los comentarios un saludo a Sofía de la Calma. Así, eso quiero que pongas, güey. Si ya llegaste hasta este punto en el video, quiero que pongas en los comentarios un saludo a Sofía de la Calma, por favor. Porque ella fue la que me dio esta idea. El otro día que me estaba mandando un audio como de 10 minutos. Pero esa es otra historia. Oye, güey, muchas gracias. Pero sí, fíjate, o sea, es interesante cómo... es muy interesante cómo funciona el teje y maneje político, ¿no? De México. En el pasado, en el presente y en el futuro, güey. Creo que sí hay muchas cosas de información política que no tenemos porque al final siempre hemos discutido la política como si fueran partidos de fútbol. Yo le voy a este porque ese es al que le iba a mi papá y no utilizo mi pensamiento crítico como para decir, güey, ¿qué pedo? ¿No? Un ejemplo que yo utilizo muchísimo en clase es el 2 de octubre, güey. O sea, ¿tienes niños? Niños, porque al final, mira, yo doy clases en una secundaria y en un bachillerato. También doy clases en primaria y en preescolar. Ya sabes, la docencia es padrísima. Obreros de la educación unidos. Y entonces, conforme se van acercando todas estas fechas electorales, las opiniones de los chicos cambian, güey. Yo tengo la ventaja o la desventaja de trabajar en una escuela privada. Híjole, güey. Entonces, me parece increíble, güey, cómo los jóvenes te hablan del PRI como si fuera un partido que los va a defender de una dictadura. Cuando me queda claro que, o sea, no conocen ninguno de estos periodos en la historia, ¿no? El que no conoce su historia la vive repitiendo. Y al final... Yo ese es el ejemplo que utilizo siempre, ¿no? O sea, ¿por qué pensamos, güey, que partidos políticos como el Revolucionario Institucional, que fue el gestor, propulsor, patrocinador y ejecutor de masacres como la del 68, va a cambiar, güey? O sea, no, es que los del 68 ya salieron. No es cierto, güey. Lo que salieron son las caras. Lo que está adentro del partido es lo que tú no conoces. Eso es lo que deberíamos de eliminar. A diferencia de otros países o de otros estados, tú, sí, tú, obrero, sí, tú, que te crees clase media, sí, tú, mugroso fanático de Elon Musk, mantienes a los políticos, güey. Esa es la importancia de la discusión política en México. Aquí el Estado les da dinero, güey. La industria privada, en teoría, no podría patrocinarlos porque se presta para ciertas cosas que no se debería de prestar. Ejem, corrupción, todo lo que pasa, güey. No es como en países más retrógradas o cuartomundistas, que los vamos a llamar ahora, o países mediocres como Estados Unidos, donde los políticos están a la venta y sí los puede patrocinar la industria privada. Por eso existen estos famosísimos lobbies. En México eso no se puede y esa es la principal diferencia y deferencia política que hay entre nuestros países, güey. Entonces, conocer este tipo de cosas te va a hacer entender por qué nuestra política y por qué su política se llevan de diferente manera. ¿Por qué nuestros mediocres diputados los deberíamos de tratar de una manera muy totalmente diferente a como la manejan en otros países? Porque al final, sí, güey, tú mantienes a tus diputados. Entonces... pues al final, güey, cada país y cada gente tiene a sus líderes y tiene a las personas que quiere al mando, güey, ¿no? Siempre es más fácil tener esta actitud mediocre de decir, pues que el gobierno lo arregle. Pues sí, güey, pero si sigues esperando a que el gobierno lo arregle, güey, no mames, primero te va a crecer la barba como a mí, mi todo tibio, ¿sí me entiendes? Entonces, no podemos seguir esperando a que estas cosas las haga el gobierno, porque si no le exigimos al maestro, ¿cómo nos aseguramos que el maestro va a dar una buena clase? Y te lo digo yo como docente, güey, o sea, cuando llego a un grupo apático, sé que no me tengo que esforzar absolutamente nada, güey. Tengo que hacer lo mínimo indispensable, tengo que atender a los niños que sus mamás sean castrosas, güey, y mi año va a estar padrísimo. Eso es lo que hacen los políticos, güey. O sea, yo los invito a comparar realmente las escuelas, así, la escuela en donde va tu hijo, tu hija, tu sobrino, tu sobrina, tu vecino, tu vecina, el puto niño que conozcas de tu cuadra, güey, con la vida real. Y vete dando cuenta cómo al final... vivimos en una institución muy parecida a una escuela, también a una cárcel, por eso nunca se apagan las luces en la ciudad, pero esa es solo una teoría. Entonces, pues,
Gracias a ustedes, porque si no estuviéramos haciendo este ejercicio, nunca podríamos discutir este tipo de cosas y espero que esto pudiéramos llevarlo a algo más. Este fue tu viernes de política con barbitas. Ya no lo vamos a echar, ya no lo vamos a acabar y después seguimos, o voy a empezar a subir a Nick Tours. Acabando Nick Tours, güey, quiero leer algo más relajado político. O sea, está chido y sí me gusta y me gusta mucho el debate, pero también me estresa y mentalmente me cansa mucho, güey. O sea, yo no puedo ser tibio o yo me emputo o estoy feliz. Entonces estas cosas hacen que me hierva la pinche sangre, güey. De por sí la vida adulta capitalista ya es bastante difícil. Luego leyendo este tipo de imbéciles, puta, güey. ¿Ya ves cómo me pongo? ¿Ya ves lo que me hace el... ¿Ya ves cómo me pones? Entonces voy a buscar uno que sea políticamente más relajado. O tal vez otro como el de Maquiavelo o así, güey. Tengo varios así como de sociología y... como de teorías de la política que siento que nos podrían servir o interesar. Si tú estás dentro de este mundo de la política o de las ciencias políticas y te gustaría o tienes algún libro que nos recomiendes, por favor. Y estamos buscando entre ustedes, que son súper inteligentes y sabios, algo de Palestina, güey. Yo he estado buscando, rascándole, güey. Tengo por ahí ya varios. Hay unas recomendaciones que hacen los autores que me gustan. Pero si tú sabes de algo o de alguien que tenga algo interesante sobre el conflicto que está pasando en Palestina, no vayas a salir con una mamada de un libro que escribieron en el 2023 porque te voy a escupir, güey, algo acá, oldie, güey. Algo como desde los 70, 50, cuando inició el Estado... Bueno, ni es un estado, güey. El espacio ese de ocupación de la estrella de David. Pero bueno, muchísimas gracias a ti por venir a este tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Yo soy Barbitas. Estos son los viernes de política. Y acuérdate que el que no conoce su historia la vive repitiendo. No seas chairo. No seas facho. Sé consciente. Eso es lo único que importa. Adiós.